Marciano Fanfics Teorías. Suscríbete al canal. Teoría Fanfic Novela. Harry Potter, El despertar del Señor Oscuro. Parte 4. Capítulo 41. El diario se ha perdido. Poco después, oyó a Harry y Ron, los dos hermanos en apuros, hablando fuera. Entonces llamaron a la puerta del compartimento donde estaban Cyrus y Hermione. «Date prisa, tenemos que irnos». Una voz aguda respondió, yo realmente no quiero irme. Ustedes dos irán solos. Hermione, sabemos que Millicent es fea. Nadie sabrá que eres tú. No, la verdad es que no creo que pueda ir. Y dense prisa, están perdiendo el tiempo. Harry miró a Ron con expresión confusa, lo que lo hacía parecerse aún más a Goyle. Está bien, al menos todavía tenemos a Ginny, Malfoy. La voz de Ron aún se le había atascado en la garganta cuando vio una figura que casi lo asustó de muerte. ¿Cómo es posible que Draco Malfoy esté aquí? ¿Se había descubierto el plan? Sin embargo, Harry se dio cuenta rápidamente de que el Malfoy que tenía delante llevaba un uniforme de Gryffindor. ¿Eres Gina? Ciro asintió. En ese momento, Ron también reaccionó. Miró a Ginny con una expresión ridícula, sin poder creer que Ginny, que había sido tan confiable desde el comienzo del año escolar, también lo hubiera arruinado todo. ¿Pero cómo puedes interrogar a Malfoy con la cara de Malfoy? Tienes razón, así que no puedo ir. Cyrus puso una expresión de impotencia en el rostro de Malfoy, lo que hizo que Harry quisiera darle 2 puñetazos. Lo siento, Gina, de verdad que me resultas molesta. Gracias, tú también pareces estúpido, el tiempo casi se acaba, la poción que preparó Hermione no durará mucho, tienes que darte prisa. Cyrus puso los ojos en blanco y dijo inmediatamente. Tras despedir a Harry, Cyrus dijo, Hermione, espérame aquí. Creo que puedo aprovechar la presencia de Malfoy para recabar información en otro lugar. De acuerdo, vete rápido. Hermione deseaba que se marchara pronto. Cyrus no tenía intención de cambiarse de ropa. Con un movimiento de su varita, su túnica se tornó verde. Acto seguido, se marchó rápidamente y se dirigió sin dudarlo al lechuzario. Juro solemnemente que no tengo intención de hacer nada bueno. En el pergamino en blanco aparecieron inmediatamente numerosos rastros. Dumbledore está en el despacho del director, y los demás profesores están en sus respectivos despachos. Hay alguien en el lechuzario, Malfoy. ¿Por qué está en el lechuzario? Pues porque ha salido. Cyrus se sobresaltó, pero se dio cuenta de que Malfoy no se quedó allí mucho tiempo y se marchó inmediatamente. Inmediatamente se lanzó un hechizo de desilusión y siguió el camino que Malfoy había tomado escaleras abajo. Malfoy caminaba de un lado a otro, mirando una carta, probablemente un regalo de Narcisa o Lucius. Normalmente, un elfo doméstico se las entregaría directamente en su dormitorio, pero quizás la situación de la familia Malfoy había sido particularmente difícil últimamente. Y Arthur Weasley estaba tratando de sobrellevarla. Tras leer la carta, abrió un periódico y el rostro de Malfoy se iluminó al instante. Cyrus echó un vistazo y se dio cuenta de que la noticia trataba sobre cómo habían llevado a Ron y Harry al colegio, por lo que Arthur Weasley había sido castigado. Claramente, Lucius también había ejercido presión al respecto, para que el señor Weasley no tuviera ganas de molestarlo. Tras pasar junto a Malfoy, Cyrus continuó subiendo las escaleras y pronto llegó a la torre. En la torre había muy pocos búhos, casi todos ellos búhos públicos que la escuela mantenía en su hábitat natural. Cyrus tomó la carta que había preparado de antemano, encontró la lechuza de la familia de Draco Malfoy y la liberó. La lechuza no se dio cuenta de que la persona que tenía delante no era su verdadero dueño. Al ver cómo el búho extendía sus alas en el viento y la nieve, Cyrus no pudo evitar fruncir los labios. Ahora también había llegado el momento de expulsar a Dumbledore de Hogwarts. ¿Descubrieron el secreto? Cyrus encontró a Harry y Ron en la entrada del baño. Los dos habían vuelto casi por completo a la normalidad, y sus túnicas demasiado grandes les daban un aspecto muy cómico. Malfoy no es el heredero. ¿Entonces trabajamos gratis? No del todo, no fue una pérdida de tiempo total, dijo Ron, jadeando, mientras se giraba para cerrar la puerta del baño. Sé que todavía no hemos descubierto quién lanzó estos ataques, pero mañana le escribiré a mi padre y le pediré que busque debajo de la sala de estar de la familia Malfoy. Ron golpeó con fuerza la puerta del compartimento de Hermione. Hermione, sal rápido, tenemos mucho que contarte. Vete. Y gritó Hermione. ¿Qué fue eso? Preguntó Ronnie. Ya debes estar recuperado, nosotros. Entonces, una Myrtle llorona apareció de repente por la rendija de la puerta de la cabaña. Parecía muy feliz, como si hubiera presenciado algún acontecimiento de gran alegría. Oh, ya verás, dijo, es terrible. Oyeron el pestillo deslizarse y apareció Hermione sollozando, con la cara cubierta de pelo negro, los ojos amarillos y 2 orejas largas y puntiagudas que sobresalían de su cabello. Que eso era un pelo de gato. Gritó con tristeza. Millicent debe tener un gato, pero esta poción no es para la transfiguración de animales. Qué mala suerte, dijo Ron. Pero una leve sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios, como si hubiera despertado un sabor extraño. Se burlarán de ti sin parar, dijo Murta alegremente. Está bien, Hermione. Cyrus también pensó que Hermione se veía bastante linda así. Los fetiches con personas vivas eran raros, pero al ver a Hermione tan triste, aún así ofreció una opinión. Llevémosla al hospital. La señora Pomfrey nunca hace demasiadas preguntas. Les costó mucho convencer a Hermione de que saliera del baño. La risa estruendosa de Myrtle la llorona les hizo acelerar el paso. Ya verás, todo el mundo se va a enterar de que tienes cola. No te preocupes, en realidad hay muchos precedentes como el tuyo, puedes curarte por completo, siempre y cuando no te entreguen a Lockhart, dijo Cyrus, casi haciendo reír a Ron. Tras enviar a Hermione a la enfermería, Cyrus planeaba devolverle primero el cuerpo a Ginny. La intensa posesión durante ese periodo había dejado la salud de Ginny algo delicada, y lo mejor era que descansara en paz durante las vacaciones de Navidad. Cyrus le dijo algunas cosas a Gina para impedir que se entregara.
Entonces, Malfoy no es el heredero y nos han vuelto a dejar en evidencia, resumió Ginny el progreso del señor Riddle durante este periodo, que podría describirse como un esfuerzo casi inútil. No fue del todo en vano, al menos Ron encontró un defecto en la familia Malfoy, y yo descubrí que su hermano Percy está saliendo con la prefecta de Ravenclaw en el baño de chicas. Está bien, no te preocupes, creo que las cosas mejorarán. Gina lo consoló. Sin embargo, el accidente ocurrió. Cuando terminaron las vacaciones de Navidad, Cyrus descubrió de repente que no podía ponerse en contacto con Gina. Quienquiera que abriera el diario se había convertido en una persona diferente. Capítulo 42. El secreto que fue revelado. ¿Es esto lo que dijo mi padre, lo que me puede ayudar a abrir la cámara de los secretos? Draco tomó el diario y lo miró desde varios ángulos, pero no pudo encontrar nada extraño. Además, que este diario parecía sacado del mundo móvil. Esto provocó en Draco Malfoy una profunda repugnancia. Incluso sintió que los 2 dedos que apretaban la esquina del libro eran irrecuperables. Sin embargo, para convertirse en el heredero de Slytherin, Malfoy decidió soportar esa suciedad y ese hedor, pero, al final, ni siquiera sabía cómo usar el diario. Apareció. El diario no mostraba ningún cambio. Maldita sea, papá me dijo que le tuviera respeto al dueño de este diario. Abrió la portada y miró con desdén la única inscripción, Riddle. Con solo oírla, supo que no era un mago de sangre pura. Solo espero que al menos sea mestizo, si es otro sangre sucia, no lo soporto. La sola idea de Hermione Granger le provocaba náuseas. Voy a escribir algo. Dejó el diario sobre la mesa, cogió una pluma de aspecto muy caro, la mojó en tinta y escribió en el libro. Enséñame tus secretos. Gina, ¿cuál es exactamente tu secreto? Los 4 hermanos Weasley rodearon a Ginny, y Harry y Hermione también bloquearon sus vías de escape. Tras finalizar las clases esta mañana, alguien descubrió que habían entrado a robar en la habitación de Gina en la residencia estudiantil. El ladrón probablemente buscaba algo, y como resultado, su habitación quedó patas arriba. Cuando Gina regresó, siguió revolviendo entre el desorden, repitiendo con desconcierto, ¿se han ido? Todos querían saber qué era lo que Gina y el ladrón valoraban tanto. Excepto los gemelos. Ahora ambos estaban muy nerviosos. ¿Qué podría ser tan importante para Gina? El mapa del merodeador. Fred y Jorge intercambiaron miradas, ambos con expresiones de inquietud. Fred preguntó, aún más angustiado, ¿de verdad desapareció? Gina simplemente asintió mecánicamente. ¿Qué es exactamente? Ron y Percy estaban algo molestos por sus acertijos. Pero era evidente que ni Ginny ni los gemelos podían revelar sus secretos. Así que solo pudieron hablar vagamente. Es nuestra única esperanza de atrapar al culpable, suspiró Jorge. Sin ella, puede que no logremos encontrarlo. Esto hizo que Gina los mirara de forma extraña. ¿Saben George y Fred algo sobre el señor Riddle? Cyrus nunca le había contado a Ginny sobre el mapa del merodeador. En ese momento, Ginny seguía pensando que los gemelos hablaban del diario de Riddle. En su opinión, el señor Riddle debía tener alguna pista, y por eso el heredero de Slytherin había robado el diario. Desde esta perspectiva, considerar el diario como una esperanza para atrapar al culpable también era muy razonable. En ese caso, deberíamos avisar al profesor. Hermione y Percy coincidieron en que los profesores debían atrapar al ladrón. Pero esta sugerencia fue inmediatamente cuestionada por 3 personas. No. Gina, Fred y George asintieron de inmediato. Si el mapa del merodeador cayera en manos de los profesores, ¿los alumnos que intentaron romper las reglas seguirían teniendo un futuro? Si el diario cayera en manos de los profesores, ¿seguirían teniendo ella y el señor Riddle un futuro juntos? En absoluto. ¿Qué me están ocultando ustedes 3? Percy frunció el ceño, sospechando que los gemelos estaban engañando a Ginny, o tal vez lo que habían robado no era importante, sino más bien un accesorio que pensaban usar para una broma. Te aconsejo que no desvíes a Gina del buen camino, o se lo diré a mamá. No, reaccionó Gina con aún más vehemencia que los gemelos. Su madre, que siempre la mimaba, sin duda armaría un escándalo si se enterara. En ese caso, el señor Riddle. Tenía que detener a Percy. Recordó el pequeño secreto que Cyrus le había contado sobre Percy, así que inmediatamente lo amenazó. Y no puedes contárselo a nadie, Percy. Si no, revelaré tu secreto. Percy se sonrojó al instante y guardó silencio. Los demás se miraron entre sí, muy curiosos por saber qué secreto podría hacer que el normalmente rígido Percy se echara atrás. Para ello, Percy solo podía imponer su autoridad como hermano mayor y ahuyentarlos a todos, uno por uno. Ahora, Gina por fin había encontrado la paz. Sin embargo, seguía angustiada. Dudaba si contarle o no a Dumbledore lo del diario. Si su madre se enteraba, el diario podría ser destruido. Pero tampoco sería bueno que cayera en malas manos. Poco después, Ron y los otros 2 regresaron en secreto. Escúchame, Gina, ¿qué es exactamente lo que falta? Harry la miró seriamente. Si es realmente importante, puedes contárnoslo, podemos ayudarte. Ron y Hermione también asintieron enérgicamente. Pero Gina seguía dudando en hablar. No puede ser. Ron estaba un poco impaciente. No lo creo, Ginny. Ya hemos pasado por tantas cosas juntos. ¿Quién me dio esa horrible poción multijugos para investigar a Malfoy? Incumplimos casi 100 reglas del colegio juntos. ¿Acaso no confías en nosotros? Gina quería decir que la persona que actuaba con ellos era en realidad el señor Riddle, pero, por otro lado, al menos los 3 eran de fiar. Por favor, Ginny. Necesitamos tu ayuda. Si no encontramos al verdadero culpable, Harry seguirá siendo acusado injustamente, y no queremos que lo envíen injustamente a Azkaban. Observada por 3 pares de ojos, principalmente los de Hermione y Harry, Ginny finalmente tomó una decisión. Hermione tenía una mente muy aguda y tal vez podría ser de gran ayuda.
Si buscara el diario por su cuenta, ni siquiera sabría por dónde empezar. Tienen que prometer que no se lo dirán a nadie. Gina los miró seriamente. Lo prometo, exclamó Ron primero, sonando completamente falso. Jura primero. Los tres niños intercambiaron miradas e hicieron una promesa, aunque no existía ninguna conexión mágica entre ellos. Primero, vayamos a un lugar desierto, dijo Gina. La sala común estaba bastante vacía, pero era un lugar muy concurrido. Condujo a Harry y a los demás a una habitación abandonada, dejando a los tres pequeños aturdidos por el camino. Hogwarts sí que tiene un lugar así. Ya puedes contárnoslo, ¿no? Dijo Ronnie, con las manos en las caderas. El objeto robado es un diario, exclamó Gina finalmente. ¿Un diario? ¿Pero qué puede hacer un diario? Harry y Hermione estaban muy confundidos. Ese diario es diferente, es el diario del señor Riddle. ¿Riddle? Y gritó Ron. ¿Tom Riddle? Capítulo 43. ¿Soy realmente un genio? Espera, para, un momento. Harry miró a Ron con expresión confusa, como si le preguntara cuándo se había encontrado con otro hombre a sus espaldas. ¿Así que conoces a este Tom Riddle? Claro que lo conozco. Ya lo dije antes, jamás olvidaré ese nombre hasta que me muera. Ron se sintió irritado solo de pensarlo. ¿Recuerdas cuando luchamos contra Slytherin en el campo de Quidditch? Le lancé un hechizo a Malfoy entonces. En ti mismo, lo interrumpió Hermione. Eso no es importante. Por favor, dígame que es importante. Te lo voy a contar. Dijo Ron. La profesora McGonagall me castigó haciéndome trabajar para Filch, así que pasé toda la noche en la sala de trofeos puliendo los trofeos de Tom Riddle. Premio al mérito, premio al estudiante sobresaliente, premio al servicio especial a la escuela, sobre todo ese premio al servicio especial. Era enorme, me pasé casi media hora puliéndolo, menos mal que no decía por qué lo había ganado, si no, probablemente no lo habría terminado de limpiar. Mientras Harry y Hermione seguían sorprendidos por la coincidencia, Ginny pronunció otra frase que los dejó atónitos. El señor Riddle ganó este premio porque atrapó a la última persona que abrió la Cámara de los Secretos hace 50 años. ¿Qué? Los tres se pusieron de pie de inmediato, mirando a Ginny con los ojos muy abiertos, ella que nunca dejaba de sorprenderlos. Nunca se habían sentido tan cerca de la verdad. ¿Quién era? En la pequeña Cámara de los Secretos, 3 respiraciones se aceleraron repentinamente. Sin embargo, Ginny negó con la cabeza. El señor Riddle no me lo dijo. Al oír esto, los tres cayeron de espaldas al suelo polvoriento. Pero entonces, Harry se percató de un punto ciego. ¿No te lo dijo? ¿Qué quieres decir con que no te lo dijo? Porque ese diario tiene vida propia. El señor Riddle guardó sus recuerdos en él. El semestre pasado, me comunicaba constantemente con él, y después de que la Cámara de los Secretos se reabriera, dijo que quería encontrar al culpable otra vez. Ahora han robado el diario. El señor Riddle debe haber descubierto algo, por eso ese heredero lo tiene en la mira, dijo Ginny con la voz quebrada por las lágrimas. Hermione pensaba que ya se había llevado suficientes sorpresas por ese día, y que nada más podría sorprenderla. Pero ahora sabía que estaba equivocada. Ron, más aún, estaba lleno de un miedo y un pavor persistentes. Tú, ¿cómo te atreves a hablar con algo que tiene mente propia? ¿Y si te hubiera maldecido? El señor Riddle no haría eso, exclamó Ginny enfadada. Sabía que, tras enterarse del diario, los demás probablemente no lo aceptarían. El señor Riddle no me haría daño, es mi amigo. Me ha ayudado mucho, me ha enseñado hechizos, me ha guiado en transformaciones y pociones, y varios contrahechizos. Si no fuera por el señor Riddle, quizás todavía estarías escupiendo babosas. Ron se sintió inmediatamente mortificado. Ahora, los tres sabían por qué Ginny era tan excepcional. Pero él tiene su propia opinión. Si fuera yo, jamás confiaría en él tan fácilmente. Ron se mantuvo cauteloso. Dime, ¿acaso parezco estar en peligro? Si el señor Riddle hubiera querido hacerme daño, lo habría conseguido hace mucho tiempo. Pero no lo hizo. Incluso me ayudó con mis deberes. ¿Qué? Gritaron Ron y Hermione al unísono, con la misma expresión de asombro. ¿De verdad te ayudó con la tarea? Que esto es una auténtica locura. Riddle no puede ser buena persona. ¿Cómo pudo hacer algo así? Era Hermione. Que esto es una locura. Debe ser una gran persona. ¿Por qué no fui yo quien cogió este cuaderno? Era Ron. Hermione le dio una fuerte patada. Ahora Harry comprendía la situación con total claridad. ¿Pero quién robó el diario, después de todo? Tiene que ser alguien de Gryffindor. Y una chica. Dijo Ron sin dudarlo. Si no, nadie puede entrar en el dormitorio de las chicas. Y eso no es necesariamente cierto. No olviden que estuvieron en la sala común de Slytherin hace unas semanas. Les recordó Hermione que no olvidaran la poción multijugos. Pero esto significó que el número de sospechosos aumentó considerablemente. Podría ser Malfoy, pero Malfoy no es el heredero de Slytherin. Los pocos que quedaban se encontraron de repente de nuevo en un punto muerto. Harry sintió un dolor inmenso, como si una fruta a punto de madurar hubiera desaparecido de repente. Cyrus sintió un dolor inmenso, como el de una fruta madura que acababa de desaparecer. Le había costado mucho tiempo ganarse la plena confianza de Ginny Weasley y conseguir un respiro. Pero ahora, el diario había caído en manos de otra persona. Y ni siquiera sabía quién era. ¿Podría ser Dumbledore? ¿Había cambiado de opinión sobre entrenar a Harry y había decidido destruirme directamente? Justo cuando estaba teniendo dificultades, finalmente apareció una línea de texto. Enséñame tus secretos. Enséñame los secretos de tu mente, Cyrus solo quería darte 2 puñetazos. ¿Será mejor que no me digas quién eres, o estás muerto? Por supuesto, esto fue solo un arrebato de ira.
De todos modos, para su resurrección, aún tenía que ser paciente y encantar al pequeño mago que tenía delante. Primero, tuvo que confirmar su identidad. ¿Quién eres? Por otro lado, el rostro de Malfoy se iluminó inmediatamente con una sonrisa al ver la respuesta del diario. No esperaba que simplemente escribir un mensaje secreto revelara los secretos del diario. ¿De verdad soy un genio? Tras un breve momento de autoadmiración, Malfoy continuó escribiendo inmediatamente en su diario. Me llamo Draco Malfoy. Mi padre me dijo que este diario puede ayudarme a abrir la Cámara de los Secretos. Su dueño debe ser la última persona en abrirla, ¿verdad? Dime, ¿dónde está? Quiero que me sirva. Draco ya había relegado la advertencia de Lucius a un segundo plano. Pronto sería el heredero de Slytherin, así que ¿por qué iba a tener que arrastrarse? ¿Draco Malfoy? ¿Y Lucius le dijo que hiciera eso? Ciro se quedó estupefacto. Oh, tú, Lucius, con tus cejas pobladas y tus grandes ojos, tú también traicionaste la revolución. La idea de que acababa de escribir una carta a Lucius Malfoy, solo para recibir un golpe por la espalda inmediatamente después, hizo que Cyrus se sintiera algo asfixiado. Desde luego, creía que Lucius no se atrevería a traicionar abiertamente a Lord Voldemort, al menos en esta etapa, ya que Lucius seguía estando en el bando opuesto al de Dumbledore. Presumiblemente, la carta que envió dio lugar a un malentendido. ¿Así que resulta que me pegué un tiro en el pie? No importa, Malfoy servirá igual de bien, pero debo ganarme su confianza rápidamente. Capítulo 44. Causas y consecuencias. Ganarse la confianza de Draco fue más fácil de lo esperado. Cyrus sabía que probablemente se debía a Lucius. Draco seguía admirando profundamente a su padre, así que, dado que Lucius le había dicho que el diario podría ayudarle a abrir la Cámara de los Secretos, Draco, naturalmente, le creyó sin dudarlo. Durante sus conversaciones con Draco, Cyrus también llegó a comprender toda la historia. En ese momento, Cyrus se transformó en la imagen de Draco y encontró la lechuza de la casa Malfoy. La lechuza no reconoció que el Malfoy que tenía delante no era el verdadero Malfoy, así que se marchó volando con la carta a la mansión Malfoy en Wildsire. Temía que Lucius Malfoy no obedeciera sus órdenes, así que, al escribir la carta, sugirió sutilmente que el destino de Draco estaba en sus manos, instando a Lucius a cooperar con él para expulsar a Dumbledore de Hogwarts. Como resultado, cuando Lucio y Narcisa recibieron la carta de su hijo, entraron inmediatamente en pánico, lo que provocó un malentendido. Ha llegado el momento de las vacaciones de Navidad. Wildsire, Mansión Malfoy. Ya es Navidad, deberían calmarse de una vez. El rostro de Narcisa reflejaba disgusto, una expresión que empañaba su belleza original y la hacía parecer una persona difícil de abordar. Pero no se la podía culpar. El Ministerio de Magia los había estado molestando durante todo el año, tratando de encontrar los artefactos de artes oscuras escondidos por la casa Malfoy. Aunque Lucio se había ocupado en secreto del grupo más problemático, la casa Malfoy no había gozado de buena reputación en el mundo mágico durante muchos años. A menos que toda la mansión se convirtiera en una cáscara vacía, no había manera de acabar con todo. Y fue precisamente por las continuas búsquedas de su amado hijo que Lucius decidió permitir que Draco pasara la Navidad en Hogwarts este año. Como era de esperar, Narcisa estaba muy disgustada por no poder ver a su querido hijo durante las merecidas vacaciones. Ya he presionado al Daily Prophet y al Ministerio de Magia. Afortunadamente, Arthur Weasley tiene un hijo tonto, y luego está Harry Potter. Lucius, como es lógico, no se quedaría de brazos cruzados cuando se trataba de atacar a los Weasley. Arthur Weasley, ¿verdad? Si me causas problemas, yo tampoco te lo pondré fácil. De hecho, ya había tomado medidas durante el verano. Recordó un diario que Lord Voldemort le había confiado para que lo guardara. El diario parecía algo del mundo móvil. Si esa persona no se lo hubiera dejado para que lo guardara, lo habría tirado a la basura hace mucho tiempo. Lucius recordó que, al parecer, le había preguntado al señor Oscuro en aquel entonces por qué quería que guardara un cuaderno del mundo móvil. La respuesta del señor Oscuro en aquel momento fue: el diario es la llave para abrir la Cámara de los Secretos. Si el señor Oscuro aún estuviera vivo, Lucius jamás se atrevería a entregar el diario, pero ahora lleva 11 años desaparecido. En vista de esto, ¿por qué no usar este diario para causar algunos problemas a la familia Weasley? Además, tampoco dejó pasar desapercibido el incidente del coche volador. No solo contactó con el periódico para divulgar la historia, sino que también sobornó a algunos funcionarios del Ministerio de Magia con los que mantenía buenas relaciones. Lo que provocó que Arthur Weasley se viera envuelto en una controversia. Ahora, las irritantes e interminables búsquedas habían terminado por fin. Me pregunto si deberías ir a Hogwarts y traer de vuelta a Draco, dijo Narcisa con un dejo de preocupación. Draco me respondió la última vez diciendo que había ataques en Hogwarts, y me temo que la Cámara de los Secretos se ha abierto de verdad. Me preocupa que corra peligro si se queda en Hogwarts. Lucius reflexionó un momento y luego negó con la cabeza. Solo un sangre sucia fue atacado. Draco no correrá peligro. Y ya le escribí diciéndole que no se dejara ver. Sabe muy poco sobre este tema, así que no habrá ningún problema. No era imposible traer a Draco de vuelta a casa, pero Draco también sería el futuro jefe de la casa Malfoy, y no debería ser tan delicado. Mientras hablaban, vieron una sombra volando en el cielo. Era su búho, el que habían comprado para Draco. ¿No te envió Draco una carta hace unos días? Narcisa tomó la carta de la lechuza con entusiasmo y la abrió. Unos segundos después, su rostro, ya pálido, se puso aún más blanco al instante. Se tapó la boca con la mano, asustada, y pareció tambalearse. ¿Qué había? Lucio tuvo de repente un mal presentimiento y rápidamente cogió la carta para leerla. Mi querido sirviente, Lucius Malfoy. Lo siento mucho, Lucius. He estado fuera de la vista por un tiempo, ¿y has olvidado mi magia? De lo contrario, ¿cómo te atreves a entregar lo que te confié para que lo guardaras a salvo? Supongo que debes pensar que el señor Oscuro está muerto, como dicen muchísimas personas, derrotado por un bebé que ni siquiera podía caminar, así que estás deseoso de desvincularte, ¿no es así?
Lucius apenas había leído el primer párrafo cuando se le cortó la respiración y tembló incontrolablemente, murmurando lentamente: ha vuelto. Ha vuelto. Así que continuó leyendo, asustado. Debo admitir que mi situación actual no es precisamente buena, pero matar a unas cuantas personas sigue siendo fácil. Ahora, necesito que completes una tarea para enmendar tu error. No es muy difícil, solo tienes que conseguir que expulsen a Dumbledore de Hogwarts. Además, les deseo una feliz Navidad. La carta, con apenas unas palabras, dejó a Lucio y a Narcisa con el rostro pálido. ¿De verdad es él? No puede ser él, dijo Narcisa con temor. Ha estado desaparecido durante 11 años. ¿Cómo podría volver? Ella no estaba dispuesta a aceptar el hecho de que su hijo estuviera en peligro. Pero Lucio sabía muy bien que, aparte del propio Lord Voldemort, ninguna otra persona conocía la existencia de ese diario. Todavía hay una oportunidad para hacer las paces. Inmediatamente superó su miedo. Lucius comprendía la personalidad de Lord Voldemort. Si cumplía su tarea lo suficientemente bien, podría evitar el castigo y Draco no correría peligro. La Cámara de los Secretos ha sido abierta. Si Dumbledore no encuentra al culpable, entonces puedo usar mi poder como consejero escolar para expulsarlo de Hogwarts. Lucius ya tenía un plan, pero convencer a los consejeros escolares requeriría cierta influencia. El número de víctimas inevitablemente aumentará. ¿Basta con un solo caso de mala sangre? Draco debe hacerlo. El señor oscuro no está muerto, y solo entonces lo alabará. Dobby. Estoy aquí, maestro. Un elfo doméstico con cicatrices apareció ante Lucius, mirándolo con ojos temerosos y vacilantes. A Lucius no le importaba en absoluto por qué tenía tantas cicatrices nuevas. Ahora, solo quería hacer una cosa: completar la tarea del señor oscuro e impedir que Draco corriera peligro. Dobby, quiero que vayas a Hogwarts, encuentres a Ginny Weasley, robes un diario negro y se lo des a Draco. Entonces dale esta carta. Lucio escribió otra carta. Capítulo 45. Yo. ¿De verdad me dejas abrir la Cámara de los Secretos? Los ojos de Malfoy prácticamente brillaban. Su corazón latía con la misma emoción que los fuegos artificiales que explotan. El heredero de Slytherin. Era un honor sin precedentes. En Gran Bretaña, todos, o más bien casi todos, los magos de sangre pura admiraban profundamente a Slytherin. Que este gran mago, que finalmente se separó de los otros 3 fundadores, era el verdadero ídolo en sus corazones. Si pudiera heredar los secretos de Slytherin, ¿no podría convertirse en el segundo gran mago? Hasta entonces, tal como había dicho su padre, Hogwarts debía ser purificado. Esos asquerosos sangre sucia debían ser eliminados. Colin Creevey y Justin eran solo el principio. Y Draco Malfoy. Yo seré quien herede la voluntad de Slytherin. Espera un minuto. La llama en el corazón de Malfoy se apagó de repente. Pensó, puesto que acababa de recibir ese diario, quién sería su anterior dueño. No se refería al heredero de hacía 50 años, sino a la persona que había petrificado a esos 2 sangre sucia hacía poco. Inmediatamente interrogó a Ciro. Cyrus no quería hablar con Malfoy sobre Ginny, y solo respondió: un cobarde patético. Se asustó enseguida solo porque los profesores estaban mirando. De lo contrario, su padre no te habría dejado colaborar conmigo. Al oír esto, Malfoy sintió de inmediato que tenía todo el sentido del mundo. ¿Quieres decir que mi padre piensa que soy más digno de confianza?, escribió emocionado. Por supuesto. Soy un Malfoy. Lidiar con este tipo de vanidoso era incluso más fácil que con Ginny. Cyrus hizo una sutil sugerencia, y Malfoy quedó completamente desconcertado. Muy bien, entonces empecemos de inmediato. Malfoy, naturalmente, no quería ser un cobarde, y ya estaba impaciente por ver a Hermione Granger convertirse en la próxima víctima. No. Ciro lo rechazó sin dudarlo. Ahora no es un buen momento. Sé que no eres un cobarde, Draco. Pero si nos pillan, será grave. Primero tenemos que conseguir que bajen la guardia. Sin embargo, puedo llevarte a la Cámara de los Secretos para que le eches un vistazo. Draco se había sentido decepcionado hacía un segundo, pero al ver que podía ir a la Cámara de los Secretos, se emocionó de nuevo. Deseaba poder aparecer en el centro de la Cámara de los Secretos al instante siguiente y ver a ese monstruo aterrador. ¿Cómo vamos a hacer esto? Necesito usar tu cuerpo. Cyrus reveló sus verdaderas intenciones. ¿Qué? ¿Crees que voy a dejar que me poseas?, gritó Malfoy de inmediato. Sabía mejor que nadie lo terribles que eran los objetos de las artes oscuras. ¿Quién sabía qué pasaría si dejaba que algo así lo poseyera? ¿No te atreves? ¿Crees que te haría daño? ¿Crees que tu padre te enviaría algo que pudiera poner en peligro tu seguridad? Cyrus formuló 3 preguntas consecutivas directamente, disipando todas las dudas de Draco. Vale, ¿cómo hago eso? No tienes que hacer nada, solo tienes que acercar tu cara al diario. Draco acercó lentamente su rostro al diario. Una neblina plateada comenzó a aparecer en su visión, como hilos brumosos expulsados por algún tipo de insecto. Esos hilos le sujetaron la cara y, antes de que pudiera reaccionar, lo arrastraron a un oscuro abismo. Cuando volvió a alzar la vista, la conciencia de ese cuerpo ya pertenecía a Ciro. Finalmente. Cyrus primero absorbió con avidez una pequeña e insignificante parte de la vida de Draco, y luego planeó llevarlo a ver la Cámara de los Secretos, tal como le había prometido. Aunque se había ganado la confianza de Draco, su nivel de confianza era mucho menor que el de Ginny. La confianza de Ginny en él era tan profunda que incluso buscaba excusas para justificarlo si surgían problemas. Pero la confianza entre Cyrus y Draco era muy frágil. En tal situación, ni siquiera la posesión podía durar mucho. Aún necesitaba ganarse más la confianza de Draco. Pero antes de eso, aún necesitaba conseguir una cosa más: el mapa del merodeador. Tras arrebatarles el mapa del merodeador a Fred y George, Cyrus lo escondió.
En aquel momento, pensó que cuanto menos gente supiera del mapa del merodeador, más útil sería, así que no se lo contó a Ginny. No esperaba que le fuera útil ahora. Tras recuperar el mapa del merodeador, Cyrus lo dobló y lo escondió en la manga de Draco. Luego se dio la vuelta y caminó hacia el baño del tercer piso. El lavabo del baño se abrió a su orden, y dentro del pasadizo secreto reinaba una oscuridad infinita. Draco Malfoy sintió que abría lentamente los ojos en la oscuridad y, finalmente, entró un poco de luz. Aunque tenue, al menos ahora podía ver. Entonces, la sensación en su cuerpo regresó lentamente. Se sentía como si estuviera tumbado en barro pegajoso, lo que le resultaba muy incómodo. Pero pronto, el miedo a estar en un lugar completamente desconocido le hizo olvidar aquella pequeña molestia. Sobre ella se alzaba una cúpula muy alta, lo que indicaba que se trataba de un espacio muy grande. A ambos lados se alzaban estatuas de piedra realistas con forma de serpientes, cada una alzando su aterradora cabeza desde el agua negra. La Cámara de los Secretos. Esta respuesta le vino inmediatamente a la mente a Draco. Se sentó rápidamente en el suelo, lo que provocó que el diario, que había estado sobre su pecho, se deslizara hasta el piso. Draco rápidamente recogió el diario y abrió las páginas. Esta es la Cámara de los Secretos. Esta frase estaba escrita en la página. ¿Está la Cámara de los Secretos dentro del libro? Draco pensó inconscientemente. Creía que al acercarse al diario, fue absorbido por su interior, lo que le permitió llegar a la Cámara de los Secretos. Con razón papá decía que este diario era la llave para abrir la Cámara de los Secretos. Ahora, el miedo ha desaparecido. Draco estaba emocionado. Se puso de pie rápidamente, inspeccionando todo lo que había dentro de la Cámara de los Secretos. Estaba muy vacía, casi no había nada, pero se sentía como si fuera el verdadero amo de esa Cámara de los Secretos. ¿Dónde está el monstruo? ¿Dónde está el monstruo que creó Slytherin que puede eliminar a los nacidos de Muggles? Escribió con impaciencia en su diario. No puedes invocar a ese monstruo. Para invocarlo, debes dominar el Parcel. De lo contrario, serás atacado. Cyrus no se dejaría engañar por Malfoy. Con mostrarle la Cámara de los Secretos ya era suficiente, no era momento de tentar a la suerte. ¿Parcel? Harry Potter es un hablante de Parcel. ¿Lo era antes? Preguntó Malfoy con incredulidad. Se negaba a creer que Sam Potter pudiera ser el heredero de Slytherin. Por supuesto que no él. Además de él, ¿quién más? ¿Quién más habla Parcel? Preguntó Malfoy de inmediato. Un instante después, vio aparecer 2 letras en la página del diario. Y hoy he recibido 2 ofertas y todavía no me decido por cuál elegir. Capítulo 46. Alquimia hasta la raíz. ¿Eres un Parselmos? La voz de Malfoy denotaba sorpresa y envidia. El nombre de Tom Riddle sonaba a un insulso sangre sucia, a lo sumo un mestizo. Sin embargo, esa persona poseía la habilidad que más anhelaba. Pero pronto se quedó atónito por lo que Cyrus dijo a continuación. ¿Extraño? El apellido de mi madre es Gaunt, y soy descendiente de Slytherin. ¿Quién hubiera imaginado que este pequeño Tom, desconocido en el mundo mágico, era en realidad descendiente de Slytherin? No es de extrañar que pudiera abrir la Cámara de los Secretos. Sin embargo, Draco seguía muy enfadado. ¿Por qué sus antepasados no tuvieron un mago tan grande como Slytherin? De esta forma, él, como heredero de la familia Malfoy, también podría intimidar a Hogwarts. Pero no importaba, puesto que ahora era el heredero de la Cámara de los Secretos, daba igual. Lo único que le disgustaba era que ese odioso Tom Riddle, a pesar de ser el mismo un Parselmos, no hubiera invocado a ese monstruo para que lo viera. Realmente le faltaba previsión. Pequeño Tom, ya que eres un hablante de Parcel, ¿no deberías mostrarnos algo? Cyrus. Pequeño Tom. Este Draco Malfoy realmente no sabía cómo se escribía la palabra muerte. Por suerte, la persona del diario ya no era el verdadero Riddle, de lo contrario, si resucitara de verdad, no, ni siquiera necesitaría resucitar, absorbería directamente la fuerza vital de Malfoy. Desde luego estoy dispuesto, pero el problema es que si uso el Parcel, tengo que usar tu cuerpo para producir el sonido. De esa forma, nunca verás al basilisco. ¿Un basilisco? Entonces el monstruo de la Cámara de los Secretos es un basilisco. Malfoy se sorprendió al principio, luego asintió como si fuera lo más normal del mundo. El monstruo que dejó Slytherin, por supuesto, se suponía que era el rey de las serpientes más fuerte. La pregunta es, según Tom Riddle, ¿nunca sería capaz de ver al basilisco ni de controlarlo? ¿Qué clase de heredero era ese? Como mucho, no era más que el órgano vocal del pequeño Tom. ¿No puedes invocarlo primero y luego devolverme mi cuerpo? Si tienes el valor y la fuerza para enfrentarte al basilisco solo, no me importa en absoluto. Pero debo recordarte que, sin mi control, te atacará de inmediato. Por favor, perdónalo, después de todo, no ha comido mucho en casi 1000 años. Ni las ratas de las alcantarillas pueden saciar su apetito. Malfoy se estremeció al instante. Entonces olvídalo. Suspiró y miró a su alrededor. La inmensa Cámara de los Secretos parecía contener únicamente unas pocas estatuas. ¿Eso es todo lo que hay en la Cámara de los Secretos de Slytherin? Para ser sincero, fue un poco decepcionante. En realidad, la Cámara de los Secretos de Slytherin no podía ser simplemente eso. Si bien originalmente era solo un aula construida por Slytherin, también guardaba allí muchos manuscritos valiosos y secretos. La mayoría de ellas ya habían sido absorbidas por Lord Voldemort, convirtiéndose en combustible para su crecimiento, y ahora también eran parte del poder de Cyrus. Además, existían numerosos registros de peligrosos experimentos mágicos. Algunos tuvieron éxito, pero la mayoría fracasaron. Se rumoreaba que la apariencia de Slytherin era tan fea como la de un mono. En realidad, esa no era su apariencia original, al igual que Lord Voldemort, que también era un joven apuesto al principio. Ambos realizaron experimentos mágicos sobre sí mismos en busca de un mayor poder mágico.
Podría argumentarse que los experimentos de Lord Voldemort se basaron en gran medida en los principios de Slytherin, pero aún así no pudo escapar al destino de la desfiguración. Y Cyrus, tras haber asimilado las experiencias de estos dos, estaba realmente muy ansioso por una transformación mágica de linaje, pero aún así no quería convertirse en un monstruo feo. Por lo que este paso tendría que darse con mucho cuidado. Es demasiado pronto para considerar estas cosas ahora. Si no resucito, ni siquiera tengo el capital para llevar a cabo la transformación. Cyrus, suspirando suavemente, supo que había llegado el momento de ganarse la confianza de Draco. ¿Qué otros secretos estás pensando? ¿Crees que hay alguno oculto en esta cámara de los secretos? ¿Cómo lo supiste? Malfoy se sobresaltó ante las palabras de Cyrus. ¿Podía este diario realizar la legilimancia? No es difícil adivinarlo. Si quieres volverte más fuerte, conozco un buen sitio. Solo tienes que inclinar la cabeza, como antes, respondió Cyrus, y luego pasó el diario a otra página. Con esta primera experiencia, Malfoy ya estaba familiarizado con el proceso. Tras recuperar la conciencia, Cyrus cogió el mapa del merodeador, confirmó que no había nadie fuera de la cámara de los secretos ni en el pasillo del 8º piso, y luego se marchó y caminó hacia la sala de los menesteres. Denme una habitación para practicar las artes oscuras. Al abrir la puerta, Cyrus se encontró ante un aula oscura y aterradora. La habitación estaba casi llena de libros sobre artes oscuras. Entre ellos, había varias obras muy profundas sobre este tema. Escondió la mayoría de los libros de magia, dejando solo unos pocos hechizos sencillos y menores. Estos hechizos menores ya eran conocidos por muchos jóvenes magos y no afectarían excesivamente sus personalidades, a la vez que mantendrían ocupado a Malfoy, lo que los hacía muy adecuados. Así que, devolvió el cuerpo una vez más. Malfoy, naturalmente, se alegró al ver tantos hechizos malignos y no dudó en elogiar a Cyrus. Mientras tanto, Cyrus seguía consultando el diario para analizar los libros de alquimia y otros libros prohibidos. Aunque ahora estaba en manos de Malfoy, la situación real no había cambiado mucho. La posibilidad de enfrentarse a Dumbledore al final aún existía. A través de los 22 senderos del árbol de la vida, se llega al mundo de los arquetipos en la cima. Los demonios la riegan con pecado y los esqueletos la cortan. Las 10 esencias fundamentales, formadas por las esferas celestes de los 7 planetas, así como por las estrellas fijas, el empíreo y el mundo sublunar, son los poderes básicos de Dios y del mundo. Penetrando a través del pilar femenino de la misericordia, el pilar neutral de la mansedumbre y el pilar masculino de la severidad. La creación del espíritu, del pensamiento y de las ideas perfectas, y de la mentalidad comienzan a tomar forma material, llegando finalmente al mundo material. Cyrus sentía que cuanto más leía esos libros sobre alquimia, más se adentraba en un pantano increíblemente aterrador. Aquel vasto mundo y su poder ilimitado resultaban incluso más misteriosos que la magia. Casi llegando al verdadero origen. ¿Solo es posible refinar la verdadera piedra filosofal recorriendo esos 22 caminos? ¿O sería para obtener un poder más perfecto y esencial? La ambición de Ciro comenzó a crecer. Si solo se trata de la resurrección, ¿cómo puede ser suficiente? Su cuerpo resucitado sería el de Tom Riddle, y aunque era muy talentoso, en última instancia tenía límites. Se transformó en algo que no era ni humano ni fantasma, pero aún así no logró alcanzar el poder absoluto. Cyrus no quería conformarse con eso. Tras haber experimentado ya tanto misterio, lo que anhelaba era vivir una vida verdaderamente perfecta. Marciano Teorías Fanfic. Capítulo 47. El épico documental, La leyenda de Draco, continúa emitiéndose. Durante mucho tiempo después de eso, Malfoy estuvo inmerso en el placer de aprender hechizos. Cyrus no le dio mucha orientación, pero aún así aprendió muy rápido. Además de los hechizos, Malfoy también estaba muy interesado en algunos pequeños artefactos de alquimia. Sin embargo, Lucius no le permitía practicar este pasatiempo cuando estaba en casa. Obsesionarse con las herramientas de alquimia era lo mismo que descuidar los estudios adecuados. Pero en realidad, Malfoy sí tenía cierto talento en ese aspecto. Tras descubrir esto por casualidad, Cyrus aprovechó la situación de inmediato y comenzó a enseñarle alquimia a Malfoy. A veces, incluso iba específicamente a la habitación donde se guardaban los objetos para buscar algunos artículos de alquimia dañados que Draco pudiera reparar. Entre ellos, encontró incluso un pensadero roto. Así que, finalmente, compartieron un secreto. Malfoy también empezó a confiar más en Cyrus. Si quieres seguir estudiando alquimia, te sugiero que elijas runas antiguas en tu tercer año, aconsejó Cyrus. A diferencia de la alquimia antigua en la que estaba inmerso, la alquimia moderna se centraba más en el refinamiento de herramientas mágicas y era mejor en el uso de runas para imbuirlas de poder mágico. Aunque la escuela aún no había mencionado la elección de asignaturas, Malfoy lo estaba considerando seriamente. Desde que robó el diario de Ginny, Dobby vivía sumido en la angustia y el conflicto interno. Había pensado en muchas maneras de informar a Harry Potter, pero jamás imaginó que aquel cuyo nombre ni siquiera podía mencionar seguía vivo, había escapado por poco de las garras de Harry Potter 11 años atrás. Ahora, Harry Potter probablemente se enfrentaría a una amenaza aún más aterradora. Aquel cuyo nombre no se puede pronunciar está vivo. Harry Potter debe abandonar Hogwarts. Dobby apretó los puños con fuerza. Mientras tanto, en Hogwarts, Harry y los demás seguían haciendo todo lo posible para ayudar a Ginny a encontrar el diario de Riddle. Pero pasaron varias semanas y seguía sin haber ningún avance. Sospechaban de casi todo el mundo, y casi todos los estudiantes de Slytherin y Gryffindor se convirtieron en sospechosos. Ginny estaba muy disgustada, pero con el paso del tiempo, además de la tristeza, solo quedó la desesperación. Me temo que nunca encontraremos ese diario, comenzó Ron con voz abatida, ¿y te has dado cuenta? Los ataques parecen haber cesado. Algo debe haber ocurrido en algún lugar que desconocemos. Quizás Riddle usó su método para detener al heredero. Sus palabras eran casi una insinuación de que el valiente y justo señor Riddle se había sacrificado en el camino para detener el mal.
Como resultado, Ginny rompió a llorar inmediatamente después de oírlo, y no solo lloró, sino que también usó una patada de bicicleta para colgar a Ron del techo. Ronnie. Por el contrario, Fred y George, que creían que Ginny había perdido el mapa, no estaban tan preocupados. Por un lado, habían descubierto casi por completo todos los pasadizos secretos del mapa y, por otro, creían que era imposible que el heredero conociera su secreto. La otra parte jamás podría usar el mapa para perjudicar a los demás, incluso si lo hicieran, no sería más que un trozo de papel viejo. Y el hecho de que los ataques hubieran cesado era la mejor prueba. Por lo tanto, no solo no estaban preocupados, sino que también consolaban a Ginny de vez en cuando, aunque sus métodos para hacerlo eran algo inusuales. Al menos Percy no creía que usar pieles, conjurar forúnculos por todo su cuerpo y saltar desde detrás de las estatuas para entretenerla, ese tipo de comportamiento pudiera considerarse consuelo. Así que Harry tuvo que dejar de buscar al ladrón. Porque Wood los había estado entrenando sin descanso últimamente. Después de cenar, Harry casi siempre estaba en el campo de Quidditch. El tiempo seguía siendo muy frío y lluvioso durante ese periodo, lo que hacía que pareciera una rata empapada cada vez que regresaba al dormitorio. Ron también estaba muy cansado y siempre se quedaba dormido en cuanto su cabeza tocaba la almohada. Lo peor de todo era Lockhart. Para aliviar la tensión en la escuela, decidió organizar un evento de San Valentín. Esos pequeños cupidos, en realidad, enanos feos, con tarjetas de felicitación leían públicamente cartas de amor escritas a otros. Lo único que Harry agradecía era no haber recibido nada que pudiera avergonzarlo. Sin embargo, Ron estaba muy enfadado porque Hermione nunca lograba ponerse de acuerdo con él en su actitud hacia Lockhart. Sospechaba que una de las más de 40 tarjetas de San Valentín que Lockhart había recibido pertenecía a Hermione. ¿Qué ese Gildero y Lockhart? Nunca he visto a nadie peor que él. Incluso Malfoy era casi incapaz de soportar a Lockhart. Mi padre tenía toda la razón, Dumbledore está completamente senil. Fíjense en los profesores de defensa contra las artes oscuras que ha contratado en los últimos 2 años. Cada año peor. El año pasado tartamudeaba, ¿y este año? Debería dedicarse a ser un actor ridículo en una compañía de teatro. Si había algo que alegraba a Lockhart, era que siempre invitaba a Harry Potter a actuar con él en clase. Casi siempre, el molesto Scar hacía un papel cómico, lo que le divertía mucho. Pero ver la misma actuación una y otra vez también se volvía aburrido. Esta vez, ofreció otra actuación con motivo del día de San Valentín. Y él, Draco Malfoy. ¿Quién no sabía lo popular que era en Slytherin? ¿Habría pocas personas dispuestas a confesárselo? Pero si tuviera que confesar en un ambiente así, preferiría morir. Si alguien se atreve a escribirme una tarjeta y burlarse de mí, le daré una buena lección, dijo Draco de inmediato. Esto hizo que Pansy, que estaba sentada no muy lejos de él, abandonara su idea al instante. Al mediodía, Malfoy volvió a quejarse de esto con Cyrus. Había llegado a considerar a Cyrus casi como un verdadero amigo, llamándolo pequeño Tom con gran cariño. A veces Cyrus le recordaba, soy mayor que tu padre, e incluso él tiene que respetarme. ¿Cómo puedes llamarme Tomito? Draco siempre parecía despreocupado. Contaremos nuestras historias por separado. Él te llama tío, yo te llamo hermano mayor. Draco, sin dudarlo, se otorgó un ascenso mega. Sin embargo, si Lucius supiera que llamaba a Lord Voldemort pequeño Tom, tarde o temprano se arrodillaría ante Draco y lo llamaría papá. A Cyrus, en cambio, no le importaba. Él solo necesitaba ser el amigo íntimo y bueno de Draco. Creo que esto podría no ser algo malo, dijo Cyrus con intención. Deberías aprovechar bien esta oportunidad. ¿Qué quieres decir? Es decir, si crees que esto es vergonzoso, ¿qué pasa con los demás? Veo que no te gusta nada Harry Potter. ¿Por qué no intentas escribirle una tarjeta anónima y enviársela? ¿Qué tal si le escribes? ¿Tus ojos son tan verdes como los de una rana recién curada? Veamos cómo la gran estrella Harry hace el ridículo en público. Cyrus se olvidó por completo de su breve colaboración con Harry en el robo de la poción y no se contuvo a la hora de gastarle una broma. «Y eres un genio», exclamó Malfoy, dando un salto. «Describe. Debes escribir. Describe exactamente lo que dijiste». Para ser honesto, he odiado sus ojos por mucho tiempo. Y tuvo una nueva idea. «Y que esos enanos lean esto en voz alta en la clase de pociones», dijo triunfalmente. Pero Cyrus tecleó lentamente un signo de interrogación. «Probablemente no lo sepas, el director Snape odia a Harry Potter más que a nada». Malfoy pensó que Cyrus no era consciente de las sutilezas e inmediatamente le explicó con entusiasmo. «Si la clase del director se interrumpe, puedes imaginarte a Harry muerto. ¿Decir que los ojos de Harry son tan verdes como los de un sapo recién curado frente a Snape? Ya eres algo completamente distinto, Draco Malfoy. No se sabe con certeza quién morirá. ¿No sabes que Snape odia cada poro del cuerpo de Harry, excepto esos ojos? Si te insultan con el término sangre sucia, podrás limpiar baños durante un semestre. Si te dan otro día de San Valentín, podrás acertar con precisión a una mina terrestre». Incluso el mago estadounidense de 5 estrellas MacArthur dijo. «Cuando se trata de coquetear con la muerte, ni siquiera yo puedo compararme con Draco Malfoy. Cuando Malfoy empieza a coquetear con la muerte, ya es demasiado tarde. Si Dios me hiciera competir con Malfoy en el arte de cortejar a la muerte, mataría a Dios sin dudarlo». Y el épico documental, La leyenda de Draco Malfoy, todavía está disponible en línea. Capítulo 48. Ni el bien ni el mal son suficientemente puros, de ahí el sufrimiento. Draco Malfoy puso en marcha su plan durante la clase de encantamientos esa tarde. También quería gastarle una broma a Harry en la clase de pociones, pero, por desgracia, la última clase de pociones de la semana fue ayer. Durante toda la clase, Malfoy esperó para ver el espectáculo. Su diario negro estaba en la esquina superior izquierda de su pupitre. «Hoy continuaremos estudiando el encantamiento congelante», dijo el profesor Flitwick, de pie sobre una pila de libros. De lo contrario, probablemente su cabeza no llegaría tan alto como el atril. Pero estaba muy entusiasmado.
El conjuro que indica el encantamiento congelante es Immobulus. Tengan cuidado de distinguirlo de otro hechizo, Glacios. Claro que ese aún no lo han aprendido. Normalmente, el hechizo de congelación solo funciona con cosas que se mueven, sin embargo. Oye, tú. Harry Potter. Un enano con un semblante particularmente sombrío irrumpió en el aula, interrumpiendo la clase del profesor Flitwick. Todos los alumnos presentes miraron al enano, que era casi de la misma estatura que el profesor Flitwick, y Harry comprendió de inmediato que estaba perdido. Recibir una tarjeta de San Valentín delante de tanta gente, sobre todo con Draco Malfoy entre ellos, era simplemente exasperante. Harry quería huir. Pero aún era hora de clase. Y varios enanos ya lo habían rodeado, bloqueando por completo su pupitre. Incluso Ron y Neville, que estaban a su lado, quedaron arrinconados. Su mirada parecía implorar ayuda cuando Harry vio en el rostro de Ron una expresión de pánico y preocupación. En el podio, el profesor Flitwick se cubrió el rostro, como si le preocupara que alguien como Lockhart fuera alumno de Ravenclaw. Frente a él, el irritante Malfoy sonreía más feliz que nunca. Tengo un mensaje musical que entregarle personalmente a Harry Potter, dijo el enano, tocando su arpa con energía. Aquí no, susurró Harry, casi suplicando. Quédate quieto. Gruñó el enano, agarrando la mochila de Harry para impedir que escapara. Suéltame. Rugió Harry, agarrando su mochila con fuerza. Ya no le importaba estar en clase, prefería morirse. Con un fuerte crujido, su bolso se abrió de golpe. Sus libros, varita, pergamino y pluma cayeron al suelo, y el tintero se hizo añicos encima. Harry se apresuró a recoger los objetos esparcidos por el suelo, intentando juntarlos antes de que el enano empezara a cantar. El aula ya era un caos, pero la voz de Malfoy atravesó el ruido como una afilada bayoneta, hiriendo a Harry. ¿Qué está pasando?, preguntó Malfoy con un tono frío y desdeñoso. Pero su corazón latía con mucha más emoción de la que aparentaba. Llevaba mucho tiempo esperando este momento. Se está burlando de mí. Harry estaba completamente angustiado, deseando únicamente escapar rápidamente, pero el enano lo agarró de las rodillas, provocando que cayera pesadamente al suelo. Muy bien, dijo, sentándose en el regazo de Harry, aquí tienes tu regalo cantado del día de San Valentín. Sus ojos son verdes como los de una rana recién curada. Su cabello es tan negro como una pizarra, tan cuidadosamente peinado. La cicatriz en su cabeza es tan mágica como un rayo. Ojalá fuera mío, es realmente guapo y dulce. ¿Qué es Harry Scarface? Suficiente. El profesor Flitwick finalmente no pudo soportarlo más. Probablemente era la primera vez que los estudiantes veían al amable profesor Flitwick tan enojado. Sigo dando clases. Tomó su varita y lanzó un hechizo, sin alcanzar directamente al enano, sino golpeando el suelo a sus pies, dejando un cráter del tamaño de un puño y ahuyentando al enano. Pero Harry no se sentía mejor. Daría todo el oro de Gringotts con tal de desaparecer en un instante. Se obligó valientemente a reírse con los demás, pero quien más reía en toda la sala era Malfoy. Reírse con Malfoy era para él un tormento aún mayor. Lo más importante. Eso no es ninguna confesión, es obra de Malfoy sin duda. Declaró Harry con seguridad. Solo que él me llama cara cortada. Tienes razón, asintió Ron, con el rostro lleno de arrepentimiento. Es exasperante, ¿por qué no se nos ocurrió una mejor manera de provocar a Malfoy? Harry también lo lamentó, pero ya era demasiado tarde para decir algo. La clase de encantamientos era la última del día y de la semana. Después de clase, Malfoy regresaría a la sala común de Slytherin. Pero Harry seguía sin estar dispuesto. Ya no podía concentrarse en la lección, sus ojos, llenos de odio bajo sus gafas redondas, estaban fijos en Malfoy. Entonces vio a Malfoy inclinado sobre la mesa como si algo bueno hubiera sucedido, sacando una libreta negra y escribiendo en ella. Sin embargo, la distancia entre ellos era demasiado grande, y Harry no pudo ver el contenido específico que Malfoy escribía. Creo que a Potter no le gustó su regalo de San Valentín. Este fragmento de texto se coló en el diario, apareciendo ante Cyrus. ¿Mi regalo para Harry Potter? Cyrus puso los ojos en blanco. ¿Quién estaba tan enamorado de Harry Potter? Respondió inmediatamente. No fui yo, fuiste tú. Seguro que su expresión no tuvo precio. Exactamente. A través de sus palabras, Cyrus pudo percibir el estado de ánimo sumamente alegre de Malfoy en ese momento. Probablemente pensaba que no había mejor momento en el mundo que ese. Sin embargo, lo que Cyrus desconocía era que Harry estaba observando cada uno de los movimientos del descuidado Malfoy. Por suerte, una libreta negra como esa era demasiado común. Tanto es así que, aunque Harry había oído la descripción de Ginny, no sospechó nada. Al fin y al cabo, ya habían descartado a Malfoy como el ladrón. Pero, al final, Malfoy solo pudo recurrir a esas artimañas mezquinas. La malicia en su corazón parecía mayor que la de cualquier otro, pero puesta en práctica, tal vez no fuera tan formidable como la afirmaba. ¿De verdad vamos a matar a alguien? En la Cámara de los Secretos, la voz de Malfoy comenzó a temblar. Ante él se alzaba un fantasma alto y humanoide, bello y elegante, aunque todavía algo transparente, como un espectro. Ya era Cyrus. Al absorber la fuerza vital de Ginny y Malfoy durante el periodo anterior, ahora podía permitir brevemente que su sombra abandonara el diario. Esa vitalidad tan abundante lo hacía sentir verdaderamente renacido. Sin embargo, esto consumió gran parte de su poder. Pero los amigos siempre necesitan verse cara a cara. Esta fue también una pequeña preparación que Cyrus hizo para controlar por completo a Malfoy. No creo que lo necesitemos. ¿Tienes miedo? ¿Acaso eres el cobarde por excelencia? Estás asustado, replicó. No tengo miedo, es solo que... El pecho de Draco subía y bajaba violentamente. Miraba con terror a la enorme serpiente que se inclinaba ante él. En ese momento, lo que sentía no era gloria, sino auténtico miedo.
Pero al enfrentarse a Cyrus, o mejor dicho, al enfrentarse a Little Tom, con quien había pasado tanto tiempo, no estaba dispuesto a mostrar su lado patético. Sobre todo cuando descubrió que Tom Riddle, ese mestizo, era sencillamente mucho mejor que él. Ahora, realmente quería presumir delante de su amigo, delante de su padre, para que supieran lo excepcional que era, pero pedirle que matara a alguien era un poco. Y no es más que una sucia sangre sucia. ¿Por qué te importa si vive o muere?, dijo Cyrus, dando un paso al frente. Era solo una sombra ilusoria, pero obligaba a Draco a retroceder constantemente. Simplemente no creo que sea necesario. ¿Acaso no murieron también las personas que fueron atacadas anteriormente? Simplemente petrífenlas. Con petrificarlas será suficiente. Qué interesante, Draco, dijo Cyrus con una risita. Sin darse cuenta, se había puesto delante de Draco, mirándolo desde arriba. Podía sentir la respiración de Draco Malfoy, rápida e intermitente. ¿Sabes cuánto esfuerzo me cuesta salir del diario? Mucho más difícil que poseerte, dijo Cyrus enfadado. Solo lo hice porque dijiste que querías hacerlo tú mismo, pero ahora vas a echarte atrás. No voy a ir, es solo que... Un sudor frío le corría por la frente. Aunque Draco lo negó rápidamente, cuando le pidieron una excusa, ni siquiera pudo dar una. Sentía como si una inmensa masa de agua de mar lo sumergiera, y la presión del agua le dificultaba respirar. Parecía estar sufriendo enormemente. En ese instante, el dedo translúcido de Cyrus se dirigió hacia su pecho, agarrando la varita que guardaba en el bolsillo. Comenzó a examinarla lentamente. ¿De qué está hecha una buena varita? Cyrus pareció abandonar por completo el tema de pedirle a Malfoy que matara a alguien y en su lugar comenzó a hablar de su varita. Madera de espino blanco con núcleo de pelo de unicornio. La madera de espino blanco, una varita extraña y contradictoria, ¿verdad? Al igual que el árbol mismo, está lleno de paradojas. Sus hojas y flores tienen propiedades curativas, pero sus ramas cortadas desprenden el olor de la muerte. Y piel de unicornio. Nada menos apropiado para practicar las artes oscuras. Draco. Cyrus volvió a colocar la varita de Malfoy en su sitio, mientras lo miraba a los ojos. Parece que está sufriendo mucho. Draco tuvo que admitir que Tom Riddle tenía razón. Pero no estaba dispuesto a admitirlo, o mejor dicho, no podía decir nada ahora. El antes amable pequeño Tom ahora parecía una persona diferente, lo que le provocaba una sensación extraña y a la vez de terror. Afortunadamente, la otra parte finalmente cedió. Ni su bien ni su mal son lo suficientemente puros, y esa es la raíz de su sufrimiento, señaló Ciro sin piedad. Su mano se posó sobre el hombro de Draco, y su voz se fue volviendo gradualmente etérea, como el canto encantador de un tritón en el mar. Lo que tú no puedas hacer, yo lo haré. Draco Malfoy, dame tu cuerpo. Capítulo 49. Modificación de la memoria. Cyrus aprovechó la debilidad de Draco y tomó el control total de su cuerpo. Sin embargo, no lanzó un ataque inmediato con el basilisco. Tenía cosas más importantes que hacer que atacar en ese momento. A través de su conversación con Draco, ya sabía que Dobby, el elfo doméstico, había robado el diario y se lo había dado a Draco. Ahora, Ginny aún conservaba recuerdos del diario, y si Dumbledore los descubría, probablemente quedaría al descubierto. Necesito averiguar si Ginny reveló algo sobre el diario y luego alterar todos sus recuerdos. Cyrus no tenía planes inmediatos de regresar con Ginny. Dado cómo se habían desarrollado los acontecimientos, ya no era necesario seguir al pie de la letra el plan original. Siempre y cuando no se desviara demasiado, solo necesitaba llevar a Ginny a la Cámara de los Secretos al final y crear la ilusión de que estaba a punto de enfrentarse a Harry Potter. Ahora tenía que encontrar una oportunidad y actuar con rapidez. Sin embargo, dicho esto, ser desarmado inmediatamente por el Expelliarmus combinado de Harry, Hermione y Ginny era un asunto completamente distinto. Minutos antes, Cyrus estaba a punto de ir en busca de Ginny cuando, inesperadamente, tan pronto como salió de la sala común y dobló una esquina, se encontró cara a cara con las 4 personas que estaban allí merodeando. 4 voces gritaron Expelliarmus simultáneamente, y la varita de Ron rebotó de inmediato, lanzándolo por los aires. Los otros 3 hechizos volaron hacia Cyrus, arrebatándole la varita de espino de la mano. En realidad, Cyrus no estaba completamente indefenso, incluso con su varita caída, aún podía lanzar hechizos, pero ahora tenía otros planes. Malfoy. Devuelve el diario de Ginny, dijo Hermione bruscamente, con un aire que sugería que le daría un puñetazo si no le entregaba el diario. Date prisa. Te probar babosas. Ginny estaba incluso más agitada que Hermione. No intentes negarlo, Harry te vio coger ese diario en clase. Ron, que había quedado con las nalgas aplastadas, se levantó rápidamente y se puso junto a ellos, fingiendo ser duro. El día de San Valentín, Harry vio a Malfoy escribiendo en un cuaderno negro. En ese momento no le prestó mucha atención, pero después de ver a Ginny, recordó el diario. Lo observó durante unos días más y finalmente confirmó que el cuaderno que Malfoy sostenía era el que Ginny había perdido. Así se desarrolló esta escena. Sin embargo, al ver las 3 varitas ahora presionadas contra su barbilla, Cyrus no se inmutó en lo más mínimo. Espera, no soy Malfoy. Cyrus miró seriamente a Ginny y luego bajó la voz. Soy yo, Riddle. ¿Señor Riddle? Ginny bajó inmediatamente su varita, con voz sorprendida y alegre. ¿Cómo poseíste a Malfoy? Ah, así que eres Tom Riddle. Hermione y sus 2 hijos, con sus gestos extraños, hacían muecas raras. Era realmente difícil creer cualquier cosa que dijera Cyrus cuando usaba la cara de Malfoy. Así es, asintió Cyrus. ¿Recuerdas cuando fuimos a casa de Snape a robar ingredientes para la poción multijugos? Era yo quien poseía el cuerpo de Ginny. ¿De verdad eras tú? Preguntó Ron, sorprendido. ¿Pero cómo acabaste en manos de Malfoy? Todos pensábamos que el heredero te había secuestrado, dijo Harry, confundido. Malfoy no es el heredero, ni sabe quién es, así que ¿por qué te secuestraría?
porque quería ayudar al heredero, explicó Cyrus. Él no sabía quién era el heredero, pero descubrió que yo buscaba rastros de él, y también se dio cuenta de que yo no era Ginny, sino un recuerdo dentro del diario, así que encontró la manera de robarlo. Sin embargo, no esperaba que yo pudiera controlar su cuerpo por la fuerza. Al oír esto, Hermione frunció el ceño de inmediato, pues parecía considerar que los métodos de Cyrus eran demasiado malvados, pero Harry y Ron estaban bastante satisfechos. Tengo que decir que, aunque sigues teniendo la misma cara, pareces mucho más simpático que Malfoy. Ron se acercó con naturalidad, le pasó el brazo por los hombros y luego bajó la voz. ¿He oído que ayudaste a Ginny con sus deberes? Hubo algunas ocasiones. Sentí que su nivel no requería que realizara esas tareas. ¿Por qué la pregunta? Quise decir que yo también tengo mucha tarea. Ron. Hermione apartó a Ron de Cyrus, molesta. Harry y Ginny seguían a su alrededor, y Ginny de repente pareció triste. Pero si controlabas a Malfoy, ¿por qué no viniste a buscarme? Cyrus realmente quería decir que originalmente planeaba ir a buscarla y luego alterar sus recuerdos. Pero las palabras adquirieron un significado diferente cuando salieron de sus labios. Es demasiado peligroso. Creo que el heredero ya ha descubierto mi existencia. Simplemente aún no ha averiguado dónde me escondo. Si volviera a su lado, podría ponerte en peligro también. Y estoy usando el cuerpo de Malfoy, así que no te preocupes, nadie pensará que es enemigo del heredero. Y no le tengo miedo al peligro, dijo Ginny con firmeza. Nosotros tampoco, añadió Harry de inmediato. Esperaba que ese, señor Riddle, pudiera proporcionarle información útil. En realidad, tengo un poco de miedo, quiso decir Ron, pero al mirar a su hermana y a su mejor amigo, se tragó las palabras. Sé que todos sois muy valientes, pero una persona definitivamente no puede encontrar al culpable, ¿verdad? Lo interrumpió Hermione. Podemos ayudarte, ya has trabajado con nosotros antes. Cyrus la miró fijamente durante un buen rato y luego asintió a regañadientes en señal de acuerdo. De acuerdo, acepto que participes, pero antes de eso, debo aclarar algo. Ginny, no le has contado a nadie más sobre el diario, ¿verdad? No, solo se lo conté a Hermione y a ellos. Muy bien. Ahora debo alterar tus recuerdos, borrar esta parte del diario y reemplazarla con otra cosa, dijo Cyrus. Sé que jamás revelarías mi secreto, pero el heredero puede usar legitimancia para encontrar la respuesta en tus recuerdos. Si descubre mi verdadera forma, le resultará demasiado fácil matarme. Cyrus le quitó la varita a Harry. Prométeme que solo estás alterando los recuerdos en el diario y que no nos estás haciendo olvidar todo. Ginny lo miró fijamente con terquedad, temerosa de que todo fuera una mentira que Cyrus había dicho para que olvidaran todo y se mantuvieran fuera de peligro. Lo prometo, solo son modificaciones. Capítulo 50. Todas las personas abandonadas encontraron un hogar aquí. Tras alterar los recuerdos de Ginny y de los demás, Cyrus finalmente sintió que no quedaban asuntos pendientes. Ahora, nadie sabría que su verdadera forma era simplemente un diario común y corriente. La mente de Harry, y la de los demás, quedaron momentáneamente aturdidas, por lo que olvidaron por completo la modificación de la memoria. De entonces, mamá, quiero decir, señor Riddle, ¿ha descubierto algo? ¿O sabe quién abrió la cámara de los secretos la última vez? Y Harry estaba ansioso por descubrir algunos secretos para poder encontrar al verdadero culpable y limpiar su nombre. Sobre todo después de que revelara que hablaba Parcel y Justin se quedara petrificado, casi todo el mundo pensó que él era el culpable. Ginny dijo que hace 50 años, cuando se abrió la cámara de los secretos, atrapaste al culpable. Fui yo, pero me temo que no quieres creerlo, dijo Cyrus con mucho tacto. ¿Qué significa esto? Necesitamos la verdad, señor Riddle. No podemos permitir que el heredero continúe con sus malas acciones. Creemos que podría haber alguna conexión entre la persona que abrió la cámara de los secretos hace 50 años y la actual. Y dijo Harry con ansiedad. De acuerdo, si quieres, puedo llevarte a ver, respondió Cyrus. No tienes que oír mis explicaciones. Puedo llevarte al interior de mi memoria, a la noche en que lo capturé. ¿Pero cómo hacemos eso? Busca un aula vacía donde no haya nadie y espérame allí. Cyrus se había esforzado mucho por borrar el diario de sus recuerdos, así que, naturalmente, no lo sacaría delante de ellos. Casualmente, hacía poco había encontrado un pensadero roto en la sala de los menesteres, la habitación donde escondía cosas, y lo había reparado sin darle mayor importancia. Originalmente era un pequeño juguete hecho para Draco, pero no esperaba que ahora fuera útil. Tras obtener el pensadero, Cyrus utilizó el mapa del merodeador para confirmar la ubicación de Harry y los demás. Inmediatamente corrió hacia allí. ¿Cómo supiste que estábamos aquí? Preguntó Ron, sorprendido al ver la precisión con la que Cyrus los encontró, pero pronto se sintió atraído por el objeto que Cyrus sostenía en la mano. ¿Vas a lavarte la cara? Y esto es un pensadero, exclamó Hermione con los ojos muy abiertos. ¿Qué es un pensadero? Es una herramienta de alquimia que puede almacenar pensamientos y recuerdos en la mente, explicó Cyrus, mientras usaba la punta de la varita para extraer un pequeño hilo plateado de memoria de su sien. Puedes pensarlo así, un pensadero te permite, a ti y a otros, volver a ver los acontecimientos de ese año desde una perspectiva en tercera persona. Como ver una película, ¿entiendes? Cyrus colocó el fragmento de memoria en el pensadero y lo removió. Pronto, la sustancia plateada se volvió transparente, semejante al vidrio. Sígueme. Cyrus se sumergió voluntariamente en sus propios pensamientos. Cayó a través de una sustancia fría y oscura, como si fuera absorbido por un remolino negro. ¿Qué hacemos? Ron vio cómo Cyrus desaparecía, con el corazón latiéndole con fuerza. Síganlo, exclamó Harry sin dudarlo. Antes de que pudiera hablar, Ginny ya era la segunda en entrar al pensadero. Luego vinieron Harry, Hermione y, finalmente, Ron. Antes de que pudieran comprender lo que estaba sucediendo, se encontraron en un lugar nuevo. Supieron inmediatamente dónde estaban.
Aquella habitación circular, con retratos que roncaban ruidosamente colgados en las paredes, era el despacho de Dumbledore, pero la persona sentada tras el escritorio no era Dumbledore, sino un mago muy débil y flacucho, con apenas unos mechones de pelo blanco en su cabeza calva, leyendo una carta a la luz de una vela. Harry jamás había visto a esa persona. Él es el profesor Dippet, hace 50 años, era el director de Hogwarts, les explicó Cyrus. Habló en voz alta, como de costumbre, lo que puso nerviosos a Harry y a los demás. Lo siento, dijo Harry con voz temblorosa. Deberíamos quedarnos callados y escondernos. Pero el mago ni siquiera levantó la cabeza. Continuó leyendo la carta, con el ceño ligeramente fruncido. Y no se preocupen, no pueden vernos, solo son recuerdos. Igual que yo, explicó Cyrus. Solo entonces Harry y los demás se tranquilizaron. En ese momento, el viejo mago suspiró, dobló la carta, se levantó, pasó junto a Harry sin siquiera mirarlo y se dirigió directamente a correr las cortinas. El cielo fuera de la ventana estaba lleno de nubes rojas, parecía el atardecer. El mago regresó a la mesa, se sentó y, distraídamente, jugueteó con los pulgares, mirando hacia la puerta. Alguien llamó a la puerta de la oficina. Adelante, dijo el viejo mago con voz débil. Entró un chico de unos 16 años, quitándose el sombrero puntiagudo. Una insignia plateada de los monitores brillaba en su pecho. Era idéntico a Cyrus, alto, con cabello y ojos negros. Esta persona soy yo, explicó Cyrus, aunque no hacía falta, los demás lo sabían. Es mucho más guapo que Lockhart. Ron le dio un codazo a Hermione, y la cara de Hermione se puso roja al instante. Ah, Riddle, dijo el director. ¿Querías verme, profesor Dippet? Preguntó Riddle, con un aire algo nervioso. Y siéntate, dijo Dippet, acabo de leer la carta que me diste. Oh, dijo Riddle. Se sentó, con las manos fuertemente entrelazadas. Querido hijo, dijo Dippet con dulzura, no puedo permitir que te quedes en la escuela durante las vacaciones de verano. ¿Seguro que preferirías ir a casa? No, dijo Riddle inmediatamente, prefiero quedarme en Hogwarts que ir a eso, a eso. Te quedas en un orfanato móvil durante las vacaciones, ¿verdad? Preguntó Dippet con curiosidad. Y señor Riddle, nunca me lo contó. Ginny miró a Cyrus con compasión, con el rostro lleno de tristeza. Jamás supo que él, señor Riddle, tenía un pasado así. Y no es nada, Cyrus simplemente negó con la cabeza. No quiero que los demás sientan lástima por mí, Ginny. Estas fueron sus sinceras palabras. La compasión inútil no puede brindar consuelo. Harry estaba más de acuerdo que nadie. Se sentía aún más cercano a Tom Riddle. Sus experiencias eran muy parecidas. Era como si fueran hermanos separados por 50 años. Sí, señor, dijo Riddle, sonrojándose ligeramente. ¿Fuiste nacido de muggles? Soy mestizo, señor, dijo Riddle. Mi padre era un mogel y mi madre una bruja. Ambos padres. Mi madre falleció poco después de darme a luz, señor. En el orfanato me dijeron que solo tuvo tiempo de ponerme nombre, Tom, en honor a mi padre, y Marvolo, de segundo nombre, en honor a mi abuelo materno. Dippet chasqueó la lengua con simpatía. Lo que pasa, Tom, suspiró, es que habíamos planeado hacer algunos arreglos especiales para ti, pero dadas las circunstancias actuales. ¿Se refiere a todos estos ataques, señor? Preguntó Riddle. El corazón de Harry se aceleró al instante, y se inclinó hacia sí, temiendo perderse una sola palabra. Precisamente, dijo el director, querido muchacho, debes comprender lo imprudente que sería permitirte permanecer en el castillo después del final del curso escolar. Especialmente después de la reciente tragedia, esa pobre niña falleció. Estarías mucho más seguro en el orfanato. A decir verdad, el Ministerio de Magia incluso está considerando cerrar la escuela. Todavía no tenemos ni idea del origen de todos estos desafortunados sucesos. Los ojos de Riddle se abrieron de par en par. Estás muy triste. Simplemente no quería que cerraran la escuela. Así que tuve que entregar al culpable. Aunque no tuviera intención de matar, dijo Cyrus con calma. Estaba preparando a Harry y a los demás, por lo que enfatizó deliberadamente, no tenía intención de matar. Harry podía comprender perfectamente los pensamientos de Riddle en su memoria. Hogwarts siempre ofreció el refugio más cálido para aquellos que no tenían hogar. Este era el primer hogar que había conocido, el mejor hogar. Él, el señor Riddle y otros niños abandonados habían encontrado aquí un hogar. Capítulo 51. El heredero. Señor, si atrapan a esa persona, si todo se detiene. ¿Qué quieres decir? Preguntó el profesor Dippet, levantándose de su silla con la voz un poco aguda. Riddle, ¿estás diciendo que sabes algo sobre estos ataques? No, señor, dijo Riddle rápidamente. El profesor Dippet se recostó en su silla, con una expresión ligeramente decepcionada. Puedes irte, Tom. Riddle se deslizó fuera de su silla y salió arrastrando los pies de la habitación. Varias personas lo siguieron. Bajaron por la escalera de caracol y emergieron de entre las monstruosas gárgolas en el pasillo que se oscurecía gradualmente. Riddle se detuvo, y ellos también, observándolo. Cyrus tenía una sensación muy extraña. Aunque había visto ese recuerdo innumerables veces, era la primera vez que lo veía con otros. Sobre todo porque el dueño del recuerdo se parecía exactamente a él ahora. Riddle, según recordaba, estaba pensando seriamente, mordiéndose el labio, con la frente surcada de arrugas. Entonces, pareció tomar una decisión repentina y se marchó apresuradamente, con el grupo siguiéndolo en silencio. No vieron a nadie en el camino. Finalmente, llegaron al vestíbulo, donde un mago alto saludó a Riddle en la escalera de mármol. ¿Qué haces, Tom? ¿Andas dando vueltas por aquí tan tarde? Ya es Dumbledore. Ron miró al mago con asombro. No era otro que Dumbledore, 50 años menor.
Era una sensación muy extraña, como si viajaran en el tiempo. El mundo gris parecía tener el color del tiempo, mientras ellos iban contracorriente, saboreando un manjar que no les pertenecía, como ladrones. Jamás pensé que vería a Dumbledore tan joven, dijo Harry vagamente. El Dumbledore de hace 50 años era muy diferente del Dumbledore de ahora. En aquel entonces, tenía el pelo largo, ondulado y rojo, y una barba larga, y sus mejillas no estaban tan envejecidas como ahora. Pero quizás debido al filtro gris de ese recuerdo, Harry sintió que parecía demasiado triste, como si acabara de salir de un aguacero torrencial. Desconocía las cosas tristes por las que Dumbledore había pasado en aquel entonces, pero parecía que el anciano ya había perdido el ánimo, y lo que lo mantenía con vida no era la esperanza, sino el castigo. Sin embargo, Ciro lo sabía muy bien. Hace 50 años, Grindelwald seguía llevando a cabo sus viejos planes por todo el mundo, los votos inmortales de su juventud, pero hacía tiempo que se habían desvanecido. Unos años más tarde, la gente conmemoraría el día en que perdió a su ser querido. Desde esa perspectiva, Harry y Dumbledore eran bastante parecidos. Ginny, sin embargo, recordaba la noche en que conoció a Dumbledore, no parecía diferente de este momento. Lo único inmutable de Dumbledore eran sus ojos, que podían ver directamente en el corazón de las personas. Solo necesitaba ver al director, señor, dijo Riddle. Muy bien, vete a la cama, dijo Dumbledore, clavando en Riddle esa mirada penetrante que Harry conocía tan bien. Es mejor que no deambules por los pasillos estos días. Ya que tú. Suspiró profundamente, le deseó buenas noches a Riddle y se alejó a grandes zancadas. Riddle lo vio desaparecer de su vista y luego se marchó rápidamente, bajando los escalones de piedra que conducían a las mazmorras. Sin embargo, Riddle no los condujo a un pasadizo secreto ni a un túnel oculto, sino al aula de las mazmorras donde Snape impartía pociones. Las antorchas estaban apagadas, así que cuando Riddle casi cerró la puerta, Harry solo pudo verlo inmóvil junto a ella, observando el pasaje exterior. Estuvieron allí parados al menos una hora. Cyrus notó que Ron se estaba impacientando un poco. Porque lo único que veían era la silueta de Riddle junto a la puerta, mirando a través de la rendija, esperando como una estatua. Y no se impacienten, quienquiera que haya abierto la cámara de los secretos estaba escondido aquí en ese momento, él y el monstruo que tenía en su poder. Sin embargo, las palabras de Cyrus los obligaron a calmarse. Justo cuando su paciencia estaba a punto de agotarse, se oyó movimiento fuera de la puerta. Alguien se movía sigilosamente por el pasillo. Oyeron que la persona pasaba junto al aula de la mazmorra donde él y Riddle se escondían. Riddle, silencioso como una sombra, se deslizó de lado por la rendija de la puerta y lo siguió. Cyrus los guiaba. Oyeron un crujido al abrirse una puerta y luego a alguien susurrar con voz ronca. Vamos, Sal, ven aquí, vamos, dentro de la caja. ¿Qué es el heredero? La voz de esta persona me suena familiar, dijo Hermione, frunciendo el ceño. Vieron la silueta oscura de un niño grande, agachado frente a una puerta abierta, con una caja grande a su lado. Pronto comprendieron por qué les resultaba familiar, especialmente después de que Riddle y Hagrid discutieran en el recuerdo. Buenas noches, Rubeus, dijo Riddle con severidad. Esto tiene que parar, dijo. Tengo que denunciarte, Rubeus. Están considerando cerrar Hogwarts si los ataques no cesan. Sé que no tenías intención de matar a nadie. Pero los monstruos no son las mascotas ideales, supongo que simplemente lo dejaste salir para que hiciera algo de ejercicio, y... Él nunca mató a nadie. Y dijo el chico grande, retrocediendo y apoyándose contra la puerta cerrada. Harry pudo oír un crujido y un ruido extraño a sus espaldas. Riddle insistió un poco más, los padres de la niña fallecida vendrán mañana. Hogwarts al menos puede garantizar la muerte de la criatura que mató a su hija. No fue él. Rugió el chico, su voz resonando en el oscuro pasillo. Y él no haría eso. Jamás. Quítate de en medio, dijo Riddle, sacando su varita. Esta acción puso inmediatamente nerviosos a Harry y a los demás. Esperaban presenciar un duelo maravilloso, pero les preocupaba la seguridad de Riddle. El hechizo de Riddle iluminó el pasillo con un repentino destello de luz. También iluminó el rostro del enorme muchacho. ¿Qué es Hagrid? Exclamaron los jóvenes magos sorprendidos, pero ninguno quería creer que fuera cierto. ¿Cómo podía ser Hagrid? Su memoria no se detuvo a causa de la sorpresa. El hechizo de Riddle arrojó a Hagrid contra la pared opuesta, abriendo simultáneamente la puerta que estaba detrás de él. Un cuerpo enorme, peludo y robusto salió disparado tan rápido que era casi imposible verlo con claridad. Riddle volvió a alzar su varita, pero ya era demasiado tarde. El monstruo huyó presa del pánico, derribándolo al suelo, y luego corrió por el pasillo hasta desaparecer. Ginny y Hermione estaban bastante asustadas, pero Cyrus sabía que Riddle había dejado escapar a la acromántula a propósito. El aspecto de alguien muerto por una acromántula es completamente diferente al de alguien muerto por un basilisco. Riddle se puso de pie tambaleándose, observando su figura que se alejaba, alzó su varita, pero Hagrid se abalanzó sobre él, le arrebató la varita y lo derribó al suelo de nuevo, gritando con fuerza. No. La voz áspera de Hagrid destrozó la memoria de Riddle. Cyrus y los jóvenes magos permanecieron juntos en la oscuridad, en silencio. Parecían incapaces de asimilar la verdad que acababan de presenciar. Tras un largo silencio, Hermione finalmente frunció el ceño y defendió a su amigo. Señor Riddle, ¿podría ser que se haya equivocado de persona? Puede que no haya sido su intención, pero también sabes que le fascinan los monstruos gigantes, dijo Cyrus, intentando exonerar a Hagrid y centrar su atención en el monstruo. Ese monstruo escapó en aquel entonces, y ahora quizás alguien lo haya traído de vuelta. Pero, comenzó Harry, queriendo defender a Hagrid, pero sabía que Cyrus decía la verdad. El año pasado, durante su estancia en Hogwarts, Hagrid intentó criar un dragón en su cabaña, y el perro de 3 cabezas al que llamaba Fluffy también les dejó una huella imborrable. En aquel entonces, siendo niño, si Hagrid hubiera oído que había un monstruo escondido en algún lugar del castillo, Harry sabía que habría intentado por todos los medios verlo.
Probablemente, Hagrid habría considerado una barbaridad mantener al monstruo prisionero durante tanto tiempo, y que debería tener la oportunidad de estirar las piernas. Harry incluso podía imaginarse a Hagrid, con 13 años, queriendo ponerle un collar y una correa. Pero Harry también creía que Hagrid jamás causaría la muerte de nadie intencionadamente. Me temo que sí, Ron. ¿Te acuerdas del libro, Animales Fantásticos y dónde encontrarlos, que me prestaste? Preguntó Ginny. El Ministerio de Magia clasifica a las criaturas más peligrosas como XXXXXX. En él escribiste, o lo que le guste a Hagrid. Ron intentó verlo desde otro ángulo. Hablas mucho como Percy, después de todo, quien te dijo que denunciaras a Hagrid, refunfuñó. Pero el monstruo mató a alguien, Ron, dijo Cyrus, fingiendo impotencia. Sé que Hagrid es tu amigo, es buena persona, por eso Dumbledore estuvo dispuesto a defenderlo. Pero él es realmente. No podía quedarme de brazos cruzados y permitir que ocurrieran más ataques. Desde que expulsaron a Hagrid, los ataques han cesado. Si cerraran Hogwarts, tendría que volver a un orfanato móvil. Creo que comprenderán que mi deseo de quedarme aquí es comprensible. Harry lo entendió perfectamente. Todos guardaron silencio. Tras una larga e incómoda pausa, Hermione dudó en plantear la pregunta más difícil. Mira, no deberíamos preguntarle a Hagrid sobre estas cosas. Sería una visita agradable, dijo Ron. Hola, Hagrid, dinos, ¿has liberado recientemente algún animal salvaje y peludo del castillo? Así que decidieron no decir nada. Capítulo 52. Conjuración sin varita. Parecía que la verdad había salido a la luz, pero se convirtió en otro secreto inconfesable. Todos sentían un peso en el pecho, una ligera falta de aire. Excepto Ciro. Regresó a la sala común de Slytherin, con la intención de encontrar un momento para continuar con el plan de ataque. Recuerdo que el cuarto y el quinto ataque ocurrieron casi simultáneamente, y fue debido a esos dos ataques que la escuela estuvo a punto de cerrar, pensó Cyrus. No era el momento de cerrar la escuela, debía ser gradual, haciéndoles creer que la situación no era tan grave y, a ser posible, permitiendo que Dumbledore abandonara la escuela discretamente. Hasta entonces, sería mucho más conveniente. Aún necesito contactar con Lucio más a menudo. Cyrus refunfuñó para sí mismo, sentado solo en el sofá de la sala común, con las piernas en alto. Poco después, se acercó un hombre alto y corpulento, que desde la distancia parecía un gorila verde gigante. Malfoy, dijo Marco Flint con el ceño fruncido, ¿qué haces todavía aquí? Date prisa, ve al entrenamiento de Quidditch. Si le ganamos a Ravenclaw, aún tendremos una oportunidad. El semestre pasado, Slytherin perdió contra Gryffindor en el partido de Quidditch, a pesar de tener las escobas más avanzadas y una clara ventaja. Sin embargo, Malfoy estaba demasiado ocupado provocando a Harry y olvidó que aún estaba en el partido, perdiendo la oportunidad de atrapar primero la snitch dorada. Después de eso, Marcus Flint se disgustó mucho con Malfoy. Pero ¿quién podía culparlo, si el padre de Malfoy era uno de los consejeros escolares y las escobas de Slytherin habían sido donadas por su familia? Aunque estaba disgustado, no le quedó más remedio que soportarlo. Según el calendario, cada casa debía jugar un partido contra las otras tres, y el ganador del campeonato se determinaba según los resultados de los partidos. Ya habían perdido un encuentro, pero si lograban vencer a Ravenclaw por más de 300 puntos, aún tendrían posibilidades de llegar a la final. En realidad, las posibilidades de victoria eran altas, la diferencia entre las escobas era muy difícil de superar. El problema era que, desde la derrota contra Gryffindor, Draco Malfoy parecía haber perdido el interés por el Quidditch. Aunque seguía entrenando, no estaba comprometido en absoluto. Incluso el receptor más importante del equipo tenía esa actitud, y los demás jugadores inevitablemente empezaron a relajarse. Con esa actitud, era realmente difícil ganar. Por lo tanto, cuando Marco vio que Malfoy no hacía nada, inmediatamente lo interrogó con enojo. Malfoy. Hice una excepción para que fueras el buscador, no para que perdiéramos. Se acercó a Cyrus con el rostro tan furioso como el de un gorila enfurecido. Por tu culpa, la calidad del buscador de nuestro equipo es mucho peor que la de los demás. Y no pudimos conseguir una ventaja de más de 150 puntos antes de que apareciera la snitch dorada, ¿entiendes? Si sigues con esa actitud, definitivamente te echaré del equipo. Marco se agitó cada vez más mientras hablaba, y finalmente extendió la mano para darle un fuerte codazo a Cyrus en el pecho. Esto enfureció a Ciro. Borrar. Cyrus le dio una bofetada fría a la mano de Marco, apartándola de un empujón. No me señales con el dedo, Marco Flint. ¿O acaso quieres que te cuelgue del techo? No solo odiaba recibir órdenes, sino que el dueño de ese cuerpo, Draco, era además su mejor amigo. ¿Cómo podía permitir que alguien lo humillara de esa manera? ¿Te atreves a insultarme? La cara de gorila de Marco se puso roja al instante. Se sentía humillado. Desde el incidente del club de duelo, todo el mundo sabía que un estudiante de primer año lo había ahorcado y golpeado, y que por ello había sido objeto de muchas bromas. Está claro que, en respuesta a estas provocaciones, recurrió, como era de esperar, a la fuerza bruta para silenciar a esas personas. Pero ahora, ¿un simple Draco Malfoy se atrevía a echar sal en la herida? ¿Y qué si era de la casa Malfoy? ¿Qué familia no pertenecía a los 28 grupos de sangre pura? Parece que tengo que darte una lección, Malfoy. Sacó su varita de forma amenazante e intimidante. ¿Qué te parece si te lleno la cara de granos y te hago crecer los dientes más que a esa sangre sucia de Gryffindor? Al oír esto, Cyrus, que se había mostrado algo molesto, soltó una carcajada. Esos mocosos de Slytherin, inherentemente malvados, no eran más que eso. Lo más travieso que podían imaginar era simplemente dejar la cara de alguien manchada, lo cual resultaba bastante divertido. Cabe señalar que Cyrus había planeado primero colgar a Marco, luego bajarle los pantalones y meterle la cabeza en el inodoro. Entonces hagamos lo que dices. ¿Qué? Despellarmos. Cyrus ni siquiera sacó su varita, proyectando directamente una luz carmesí con su mano desnuda, apartando la varita de Marco. La atrapó con naturalidad,
sosteniendo la varita de su oponente en la mano. La varita estaba hecha de madera dendrino, y el núcleo no parecía ser de pelo de unicornio. Cyrus la hizo girar ligeramente y notó que era mucho más cómoda de usar que la torpe varita de Draco. Creía que el núcleo podría ser de fibra de corazón de dragón o nervio de dragón. Y entonces... Densao Geo. Un hechizo maligno alcanzó a Marco de inmediato, y entonces sus dos dientes delanteros comenzaron a crecer sin control, transformando su rostro de gorila, perfectamente normal, en el de un conejo. Lástima que no fuera tan lindo como un conejo. Marco sufría el dolor que le producía el crecimiento de sus dientes. Estos, al salirse constantemente, le obligaban a abrir la boca, impidiéndole pronunciar palabra alguna. Solo podía emitir gemidos. Mientras tanto, en la sala común, los demás ya se habían percatado de la escena. Sus rostros se contrajeron de pánico y salieron corriendo a buscar a Snape. Cyrus lo ignoró. Desde el principio no se había tomado en serio un conflicto tan insignificante. En cambio, lanzó otro hechizo despiadado sobre Marco. Esta vez, su rostro estaba cubierto de densas manchas negras, como una gipsopila en plena floración. Marco se retorcía de dolor en el suelo. Espero que aprendas la lección. La próxima vez, deberías ser más respetuoso conmigo. Cyrus no volvió a mirar a Marco y se acomodó en el sofá. Además, no participaré en el entrenamiento de Quidditch, pero estaré presente en el partido. Participar en el entrenamiento de Quidditch era totalmente innecesario. De todos modos, el partido de Quidditch de este semestre se cancelaría por su culpa, pero él tenía intención de participar. Aunque no le interesaba el Quidditch, ¿no lo expulsarían del equipo si no participaba? No quería entristecer a su mejor amigo. Poco después, Snape llegó con una expresión sombría. En cuanto entró, vio a Marco Flint revolcándose en el suelo, y a los otros jóvenes magos evitando con temor al culpable que estaba sentado en el sofá. ¿Era Marco Flint otra vez? Primero, un estudiante de primer año lo colgó del techo, y ahora Malfoy lo estaba golpeando y él rodaba por el suelo. Pero Snape sabía muy bien que, aunque las notas de Marco no eran muy buenas, no se le podía considerar un inútil. Ginny Weasley había podido vencerlo porque tenía problemas. Pero, ¿cómo pudo Draco Malfoy haberlo vencido de esa manera? Sabía de lo que era capaz Draco Malfoy. Desde que el chico entró en Hogwarts, Snape lo había cuidado muy bien. Esto era para devolverle la amabilidad que había recibido de Lucius en aquel entonces. Por lo tanto, él sabía mejor que nadie lo capaz que era Draco. En el mejor de los casos, estaba al mismo nivel que Harry, quizás incluso un poco peor, y aún así fue capaz de derrotar a Flint. Observó al desaliñado Marco y, tras confirmar que no estaba gravemente herido, ordenó inmediatamente a dos estudiantes que lo llevaran a la enfermería. Luego se dirigió a interrogar a Cyrus. ¿Qué fue exactamente lo que pasó, Malfoy? Nada. Cyrus abrió las manos y miró fijamente a los ojos de Snape. Esta mañana estaba sentado en el sofá, y entonces Flint vino y me dijo que fuera a entrenar. Le dije que no me señalara con el dedo, y me amenazó con dejarme la cara llena de granos y hacerme los dientes tan grandes como los de la señorita Granger. Y él me amenazó primero, profesor. Por eso le devolví el golpe. Usé el Expelliarmus, que nos enseñó en el club de duelos la última vez. ¿Lo aprendiste? El tono de Snape rara vez denotaba sorpresa. Solo había demostrado Expelliarmus una vez y no esperaba que nadie lo hubiera aprendido. Cyrus asintió. No alardeaba de poder lanzar hechizos y marita. La próxima vez que pase algo así, ven directamente a mí. Claramente sabía que Cyrus no mentía. Le prometí a tu padre que cuidaría de ti, pero no me causes problemas. Al oír esto, Cyrus asintió inmediatamente en señal de obediencia. Capítulo 53. El infierno ardiente. Otro fracaso. Cyrus observó la poción en el caldero, que se estaba pudriendo gradualmente, pasando de un rojo brillante a un negro, y no pudo evitar sentirse un poco molesto. Ya había perdido la cuenta de cuántas veces había fracasado en su intento de refinar la piedra filosofal. Eso sin mencionar la cantidad de fallos que había simulado previamente en su memoria. Había seguido rigurosamente las notas de Nicolás Flamel y los 22 procesos resumidos de experimentos de otros, pero el resultado seguía siendo un fracaso. ¿Qué otros secretos se ocultan en el libro de Abraham el judío? ¿Qué variables desconocidas existían cuando Nicolás Flamel refinó la piedra filosofal? ¿Qué es esta supuesta esencia? Simplemente sintió que una gran cantidad de misterios invadían su mente uno tras otro, sentía que la cabeza le iba a explotar. Cyrus sabía que, aunque siguiera pensando en ello, probablemente no obtendría respuesta, sería una pérdida de tiempo. Inmediatamente agitó la mano, haciendo desaparecer todo lo que había en la sala de los menesteres. Dado que la alquimia no había progresado por el momento, bien podría practicar primero hechizos mágicos. Tomó el libro del dragón rojo, el libro de Salomón, el grimorio de Raziel y el compendio de las artes oscuras, esos libros prohibidos. Los libros prohibidos, por un lado, lo eran porque contenían magia poderosa y aterradora y, por otro, representaban oscuridad y dificultad de comprensión. Afortunadamente, al menos el talento de Ciro en este ámbito era mucho mayor que en alquimia. El libro del dragón rojo registraba métodos para revivir a los muertos, pero después de que Cyrus lo analizara, descubrió que en realidad era solo un método para crear inferi. Y que los muertos que eran revividos no resucitaban verdaderamente. Como refinar a los inferi, eso ya estaba en la mente de Lord Voldemort. Aunque el método descrito en el libro del dragón rojo era diferente, podría ser más eficaz para refinar a los inferi. Pero Cyrus detestaba profundamente el estilo del nigromante. Además, los inferi no tenían mucha capacidad de combate, servían como carne de cañón, pero eran completamente indefensos ante grandes incendios. Casualmente, la mayoría de los magos poderosos de este mundo conocían una poderosa magia de fuego. Por ejemplo, el fuego ancestral de Gryffindor y el sendero ardiente de Dumbledore, la estufa de gas de fuego azul de Grindelwald, e incluso la versión anterior de Lord Voldemort. Eran maestros en el lanzamiento de fuego maldito.
En realidad, Ciro quería crear su propia llama, y casualmente, el libro del dragón rojo registraba las llamas demoníacas del dragón rojo y las llamas de hielo del dragón blanco. Planeaba combinar varios tipos de magia con el fuego maldito. Un tipo de fuego infernal mencionado en el libro de Salomón también le aceleraba el corazón. Se pueden añadir a las llamas hechizos de protección, hechizos defensivos, aparición y hechizos para inmovilizar enemigos. El hechizo de protección ardiente de Grindelwald incorporaba muchos hechizos. En realidad, el poder de esta magia no era tan aterrador como el fuego maldito, pero su aplicabilidad era mayor. El poder de destruir París era meramente secundario, distinguir a sus verdaderos seguidores era mucho más importante. Sin embargo, Cyrus afirmó que quería tanto poder como eficacia. Va aún mejor. Inventar nuevos hechizos era algo interesante para Cyrus. Si bien el fracaso era inevitable, este tipo de fracaso no era un fracaso real. A lo sumo, la magia inventada no cumplía con sus expectativas. No es un fracaso, simplemente estamos en el camino hacia el éxito. Al igual que cuando intentó replicar el encantamiento de protección contra el fuego de Grindelwald, descubrió que lo más difícil no era añadir esos hechizos defensivos a las llamas, sino cómo hacer que distinguieran entre amigos y enemigos, atacando solo a aquellos que no le eran lo suficientemente leales. Esta magia compleja era como un programa, primero sí y luego ramificándose. Las instrucciones dadas a las llamas, después de distinguir los objetivos a través de la condición sí, exhibirían características diferentes. Para los enemigos, quémalo todo; para los creyentes, protégelos; para los ataques, defiéndelos por completo. Ahora Cyrus comprendía por qué el poder del hechizo de protección ígnea era inferior al del fuego maldito. La magia de este mundo está íntimamente ligada a las emociones del mago. El fuego maldito es el más demencial de todos los hechizos de fuego. Además de quemar y destruir, propagarse sin cesar y arrasarlo todo, no tiene otra utilidad. Este poder destructivo absoluto y la determinación de destruirlo todo es lo que hace que el fuego maldito sea tan poderoso. El hechizo de protección contra el fuego no es ese tipo de magia, es controlada, y el poder protector que contiene obliga al lanzador a inclinar su corazón hacia la paz en lugar de la locura. Dos emociones distintas deben alcanzar un equilibrio. Por lo tanto, el poder del hechizo de protección ardiente, naturalmente, no se puede comparar con el fuego maldito. Sin embargo, si Cyrus tuviera que elegir, seguiría prefiriendo el hechizo de protección contra el fuego. No solo porque es genial, sino también porque, aunque había cierta diferencia de poder entre ambos, si solo se usaban para eliminar algo, ya eran suficientes. Las balas pueden matar enemigos con precisión y perdonar rehenes. No hay necesidad de usar armas nucleares para aniquilar al otro bando. Dentro de la sala de los menesteres, Cyrus sostenía la varita de Flint y giraba lentamente como un elegante músico. Resplandecientes llamas azules se encendieron a su alrededor, como un anticiclón que se expande, llenándose gradualmente hasta abarcar todo el interior de la sala de los menesteres. Y mientras caminaba entre aquellas llamas, no sintió calor ni peligro alguno; al contrario, fue tan agradable como pasear por un campo verde. Hechizo de protección de fuego. Las llamas, que parpadeaban constantemente, parecían racimos de campanillas azules fantasmales meciéndose al viento. Aunque había replicado la habilidad característica de Grindelwald, Cyrus no estaba del todo satisfecho. Añadió de nuevo numerosos hechizos de transfiguración a las llamas, y demonios azules fantasmales surgieron inmediatamente del infierno con forma de campana. Luego añadió a las llamas dos tipos de fuego de dragón del libro del dragón rojo y fuego infernal, la joya de fuego de la ola de calor infernal, del libro de Salomón. El color de las llamas cambió inmediatamente. Las llamas, antaño azules y hermosas, ahora parecían empapadas en sangre, adquiriendo el color de la muerte. Las campanillas parecían marchitarse y morir. Pero mandalas de color rojo sangre florecieron sobre sus cadáveres, abriendo un camino de luz ardiente. En sus manos nació una magia de fuego completamente nueva. Numerosas maldiciones de oscuridad y fuegos demoníacos aumentaron el poder de las llamas, compensando la falta de poder del hechizo de protección ígnea. Por supuesto, esta falta solo puede considerarse relativa. Después de todo, era una maldición poderosa capaz de destruir París, así que ¿cómo podría realmente carecerse de poder? Y si también le incorporo la maldición para crear Inferi dentro de ella, pensó Cyrus de repente. Aunque despreciaba a los Inferi, si el enemigo veía a sus compañeros, que habían sido envueltos en llamas, resurgir de entre ellas, ¿cómo afectaría tal escena a las creencias del adversario? Cyrus abrió inmediatamente el libro del dragón rojo e incorporó el hechizo para crear a Inferi. En un instante, esta aterradora maldición finalmente tomó forma. Incluso el propio Ciro quedó conmocionado por la maldad de esta maldición. Primero, elimina al enemigo; luego, ordena a sus cadáveres que luchen contra sus antiguos camaradas. Una magia tan cruel que probablemente hasta Lord Voldemort se convertiría en el mayor admirador de Cyrus tras verla. Incluso Satanás tendría que ofrecerle un cigarrillo. De repente, Cyrus sintió cierta resistencia a esa magia, o tal vez era una resistencia al mal que se escondía en su interior. Sin embargo, puesto que la maldición ya había sido inventada, aunque no planeara usarla en el futuro, al menos debería darle un nombre. Recuerdo que en Bleach, la Zanpakuto de Yamamoto Genrayo Saishigekuni parecía tener una habilidad similar. El Bankai, Sanka no Tachi, Sul, Kakahu no Kushi Daisouhin, era un movimiento que invocaba los cadáveres de los muertos. Sin embargo, este nombre era un poco difícil de pronunciar, así que Cyrus decidió llamarlo Ola de calor infernal. Fin del video.